I'm sorry, sorry that you love me. Change my mind up like a origami. Oh, I'm sorry, sorry that you love me. Change my mind up like it's origami. Kisses to my exes who don't give a shit about me. Kisses to the next ones who think they can live without me. Make up, going back up, and they swear they never call me. I still keep their number in the night. Kisses to my exes happens every time. I don't make men to be cold, but it's how I get. Me and all my pride, tryna burn down every damn bridge anytime we can. And again, I'm a wild ride that never stops. I'm a hard case they can't unlock. And I swear I can't lie, just not enough. Let's just say it is what it is and was what it was. Kisses to my exes who don't give a shit about me. Kisses to the next ones who think they can live without me. And make up, going back up, and they swear they never call me. I still keep their number in the night. Kisses to my exes. I'm sorry, sorry that you love me. Change my mind up like it's origami. Oh, I'm sorry, sorry that you love me. Change my mind up like it's origami. Say I wanna go there, they don't wanna leave. Invitamos a todos los presentes a tomar asiento, por favor. Estamos iniciando en minutos. Bienvenidos y bienvenidas a la Cumbre del Deporte Asunción 2026. A este momento que es el inicio de una agenda de trabajo orientada a fortalecer la cooperación regional y a debatir sobre políticas públicas bajo el lema Integración que transforma el deporte. Un encuentro que además permite seguir posicionando a Paraguay como sede de encuentros clave para el desarrollo del deporte en el continente. Y para las palabras de bienvenida, le invitamos al escenario al señor César Ramírez Caje, ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional de Deportes. Adelante. Muy buenas tardes, cuerpo diplomático, ministros, secretarios y colegas amigos del deporte iberoamericano. Mi querido presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, gusto tenerte acá. Es un verdadero honor darle la bienvenida a Paraguay y especialmente a esta Cumbre del Deporte Asunción 2026. Para quienes trabajamos todos los días en la gestión deportiva, este encuentro representa mucho más que una instancia protocolar. Es un espacio de construcción colectiva donde las experiencias se comparten, donde los desafíos se ponen sobre la mesa y las soluciones comienzan a tomar forma. Hoy nos convoca un concepto que define con claridad el camino que queremos recorrer. Integración que transforma el deporte. Porque sabemos que los grandes avances en nuestras políticas públicas no nacen en aislamiento, sino en el intercambio, en la cooperación, en la capacidad de construir visiones comunes. Desde Paraguay asumimos esta cumbre como una enorme responsabilidad, pero también con una profunda convicción
El deporte es una herramienta real de transformación social capaz de generar oportunidades, fortalecer comunidades y mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. Durante estos días tendremos la oportunidad de trabajar sobre ejes que son prioritarios para nuestros países: la promoción de la mujer en el deporte y la construcción de sistemas verdaderamente inclusivos. No son solo desafíos pendientes, son compromisos urgentes. Debemos garantizar que cada niña, cada joven, cada ciudadano tenga un lugar en el deporte, sin barreras y con igualdad de oportunidades. Asimismo, abordaremos temas vinculados a la gobernanza, la innovación, la infraestructura y el desarrollo del talento, entendiendo que el futuro del deporte exige instituciones sólidas, modernas y articuladas. Pero más allá de los documentos que podamos construir, lo verdaderamente valioso de esta cumbre será la posibilidad de fortalecer vínculos, generar confianza y consolidar una red de trabajo que trascienda este encuentro. Queremos que cada delegación que hoy nos acompaña se lleve de Paraguay no solo una experiencia institucional, sino también la certeza de que en este país tienen un aliado para seguir construyendo juntos el desarrollo del deporte en la región. Señoras y señores, que estos días sean de diálogo abierto, de intercambio sincero y de construcción conjunta. Paraguay los recibe para escucharlos y para trabajar a su lado. Sean todos ustedes muy bienvenidos. A continuación queremos compartirles un material audiovisual sobre el momento histórico que vive el Paraguay gracias a la fuerza positiva del deporte. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó en Paraguay en los últimos años? El deporte dejó de ser solo competencia para convertirse en un proyecto país. Impulsamos una política de gobierno que hoy se puede ver, medir y sentir. Crecimos en infraestructura, capacitaciones y medallas. Fuimos sedes de grandes eventos. Los Juegos Sudamericanos ASU 2022, evento que marcó el camino para todo lo que se vino luego. Los Juegos Sudamericanos Escolares 2022, los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales ASU 2024, las finales de la Copa Conmebol Sudamericana 2024 y 2025, la Asamblea FIFA 2025, los Juegos Sudamericanos Escolares 2025 y el evento que marcó historia, los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025. Además, Paraguay vibró con la adrenalina del World Rally Championship 2025, volviendo al mapa grande del automovilismo mundial. Y ya estamos listos para lo que viene. Los World Skate Games ASU 26, el World Rally Championship el 2026 y 2027, los Juegos Sudamericanos Escolares 2027, el Mundial Taekwondo ITF 2027, el Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas 2027, el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista de la UCI en 2028, la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2030 y los Juegos Panamericanos Asunción 2031. Asumimos el deporte como una gran ventana que muestra lo que somos. Paraguay hoy no solo compite, se organiza y se proyecta. Y lo hacemos con algo que no se mide con datos. Lo hacemos con unidad. Paraguay Powered by Sports. Integración que transforma el deporte. Muchas gracias, señor César Ramírez Caje, ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional de Deportes, por sus palabras de bienvenida. A continuación, llamamos al escenario al señor Fernando Cáceres, presidente honorario del Consejo Iberoamericano del Deporte, también para unas palabras.
Buenas tardes, señor ministro y anfitrión, señor presidente del Comité Olímpico, señoras ministras, ministros, altas autoridades del deporte de América y de Iberoamérica. Es un placer para el Consejo Iberoamericano del Deporte compartir este momento con todos ustedes. Consejo Iberoamericano que está cumpliendo sus 32 años de existencia, es el organismo intergubernamental más antiguo y entiende que Paraguay es la casa del Consejo Iberoamericano del Deporte, hoy, durante el desarrollo de estos eventos y siempre, porque quisiera comenzar por destacar que Paraguay viene realizando inversiones en infraestructura deportiva y equipamiento y una agresiva política pública deportiva que es un ejemplo en la región. Por lo tanto, no es casual que esta asamblea se desarrolle en este lugar. En segundo lugar, por lo tanto, felicitarlos y agradecerles también que hayan retomado un formato, una matriz para estos eventos que impulsáramos en el año 2019 con la modalidad y el nombre de Cumbre del Deporte, que nace con el propósito de mejorar la organización y el funcionamiento de las asambleas de los organismos gubernamentales, intergubernamentales, regionales y subregionales, pero que nace sobre todo con la idea de abrir un espacio en la agenda para los temas de alto interés estratégico para todos los gobiernos, desde Canadá hasta el Cono Sur y de la península ibérica. Destacar que Paraguay, como bien se decía en el audiovisual, ha impulsado una política agresiva de captación de grandes eventos deportivos. Y los grandes eventos deportivos son un motor también para el desarrollo del deporte. Y quieren las circunstancias que en esta reunión estén presentes las dos regiones en las que se disputarán los mundiales de fútbol de este año 2026 y del 2030. En el 2026, México, Estados Unidos, Canadá; en el 2030, España, Portugal, Marruecos, pero también partidos de iniciación de torneo en Paraguay, en Argentina y en Uruguay. Obviamente el fútbol está en lo más alto de la industria del espectáculo y del entretenimiento, pero es todo un desafío para las cumbres del deporte, para nuestros organismos intergubernamentales, para los ministerios del deporte, aprovechar esas circunstancias para los dos objetivos más importantes que perseguimos los ministerios, los gobiernos de nuestra región. En primer lugar, comunicar de todas las maneras posibles intensamente que el acceso al deporte es un derecho fundamental de los seres humanos, tal como lo establece la Carta Internacional de la UNESCO. Y en segundo lugar, y tan importante como esto, destacar que el deporte es parte constitutiva del desarrollo de nuestras comunidades, de nuestros países y de la región. El gran desafío de pasar del fútbol al deporte que está integrado a la vida ciudadana de todos nuestros países, a las familias, al trabajo, al barrio. Por lo tanto, celebro que estemos en Paraguay, que tengamos el orgullo y el honor de poder retomar la idea de las cumbres del deporte y desde el Consejo Iberoamericano desearles a todos los organismos regionales y subregionales que ya comenzamos las reuniones en el día de hoy, que tengamos jornadas muy fructíferas de proyección y de visibilización de la importancia del deporte en nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernando Cáceres, presidente honorario del Consejo Iberoamericano del Deporte. A continuación, invitamos al escenario al señor Marcos Díaz, secretario general del Consejo Americano del Deporte. También nos brindará unas palabras. Adelante. Muchísimas gracias. Honorable ministro César Ramírez,
secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional de Deporte del Paraguay, honorable y estimado amigo Fernando Cáceres, presidente honorario del Consejo Iberoamericano del Deporte, honorable ministra de Chile, Natalia Ducó, presidenta del Consejo Sudamericano del Deporte, representante del profesor Franklin Cardillo, ministro de Deporte de Venezuela y presidente del CONSECADE, presidente del Comité Olímpico del Paraguay, amigo Camilo Pérez, miembro del Comité Olímpico Internacional, señoras y señores, ministros, ministras, hombres y mujeres del deporte, amigos todos, buenas tardes. Hoy nos reúne aquí algo que trasciende fronteras, idiomas y culturas. Nos reúne aquí el deporte, esa fuerza silenciosa y poderosa que nos une y que une a nuestros pueblos en un mismo espíritu sin necesidad de una traducción de ningún tipo. Nos convoca además este lugar extraordinario, la ciudad de Asunción, en el corazón de la tierra guaraní, donde historia, identidad y calidez humana se sienten en cada gesto. En nombre del Consejo Americano del Deporte expreso nuestro más profundo agradecimiento al gobierno del Paraguay y muy en especial a su gente, quienes nos han recibido con una bienvenida tan cálida como inolvidable. Hoy en Asunción se convierte en un punto de encuentro de quienes tienen en sus manos la construcción y el fortalecimiento de políticas públicas deportivas para mejorar la condición de vida del pueblo en América y en Iberoamérica. En los próximos días, ministros, ministras, autoridades del deporte compartirán espacios de diálogo. Serán jornadas valiosas para intercambiar ideas y experiencias, siempre con un objetivo en común: seguir fortaleciendo el deporte como motor de desarrollo y como herramienta para impactar positivamente la salud de nuestros pueblos. Cuando hablo de herramienta me refiero a que no existe quizá en nuestros pueblos poder hablar de mejorar, de trazar políticas públicas para mejorar los grandes retos que tienen nuestros pueblos, nuestras naciones. Y el deporte funciona como una herramienta transversal para impactar justamente esos grandes retos. Cuando hablamos de la salud de nuestro pueblo, el deporte impacta positivamente esas políticas públicas. Cuando hablamos de la educación, la formación integral de nuestros individuos, ahí el deporte tiene su incidencia. Y cuando hablamos de mejorar los índices, de superar y mejorar las condiciones de la seguridad ciudadana, allí el deporte juega un rol importante. El deporte promueve la paz, fortalece la cohesión social y contribuye a elevar los niveles de desarrollo humano y con ello el bienestar de nuestra gente. De eso se trata en esencia el deporte. Más allá de las reuniones, esta cumbre es ante todo un encuentro humano, un espacio donde reafirmamos que el deporte es inclusión, es oportunidad, es esperanza, es también el sueño de millones de jóvenes que ven en él un camino posible. Que este encuentro nos inspire, que la energía de esta tierra guaraní, rica en historia y en espíritu, nos acompañe en cada conversación y en cada decisión. Desde este espacio reafirmamos nuestra voluntad de unidad, nuestro compromiso a la cooperación y a la construcción de un futuro posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Marcos Díaz, secretario general del Consejo Americano del Deporte. A continuación, recibimos a los exponentes de la Secretaría Nacional de Deportes. Guido Celada, director general de Deportes, y Douglas Martínez, director de Deporte Inclusivo, quienes nos presentan los programas deportivos del Gobierno Nacional, Alcance y Gestión. Muy buenas tardes a todos. Para nosotros es un orgullo realmente estar frente a tantas personalidades aquí en nuestro país y conversar sobre todo de los programas y proyectos que estamos haciendo en la Secretaría Nacional de Deportes, y que no es por casualidad también que nuestro país está hoy en la vanguardia de grandes organizaciones, de eventos de grandes organizaciones, y explicar un poco realmente lo que venimos haciendo. Nosotros en Paraguay entendemos que si no articulamos el trabajo, difícilmente vamos a poder lograr nuestros objetivos,
y acá le quiero presentar un poco lo que significa la gran estructura del deporte paraguayo que hoy nos permite y que en el futuro también nos va a permitir tener un sistema deportivo sostenible para que nuestros programas y proyectos puedan realmente llegar a la mayor cantidad de nuestros niños, jóvenes y adultos también. Hablando un poco de, por favor, si pueden pasar. Esto, lo que veníamos conversando un poco, la gran estructura del deporte paraguayo, lo hacemos todos, como dijimos al inicio. No vamos a poder articular ningún trabajo realmente si no trabajamos con el Comité Olímpico Paraguayo. Difícilmente vamos a trabajar mejor cada día si no articulamos este tipo de trabajo o desarrollo o un proceso de trabajo, si no le involucramos a las federaciones tanto olímpicas como también aquellas federaciones no olímpicas. Hablamos también un poco de todas las gobernaciones que existen en nuestro país y aquellos municipios que también acompañan un buen proceso de todos los programas que lleva la Secretaría en acompañamiento del Comité Olímpico Paraguayo, federaciones olímpicas, federaciones no olímpicas, también el Ministerio de Educación y Ciencias, como también el Ministerio de la Niñez, la Secretaría de la Juventud también. O sea, la estructura del deporte paraguayo hoy día forman diferentes instituciones estatales como también privadas para que hoy realmente nosotros podamos contar con una gran estructura y que en el futuro, vuelvo a repetir, podamos tener un sistema deportivo realmente sostenible para todos nuestros niños, jóvenes y adultos. Seguidamente, hablando un poco, seguido por favor, uno más. El apoyo a atletas de alto rendimiento y federaciones que realmente nos permite hoy tener 92 atletas becados por el gobierno nacional, acompañados fuertemente con el trabajo del Comité Olímpico Paraguayo. Señor presidente, hoy realmente mostramos el trabajo coordinado que se hace, porque si bien tenemos esa gran estructura, realmente si no teníamos una ruta, difícilmente vamos a tener hoy becados 92 atletas que nos permiten realmente crecer, donde el gobierno a través de ustedes están haciendo una gran inversión y estamos seguros de que de aquí en adelante vamos a triplicar este número de becados para el alto rendimiento. No podemos tampoco seguir el trabajo sin el trabajo, vuelvo a repetir y vale la redundancia en el sentido de el trabajo federativo que uno hace para que realmente pueda llegar a que la Secretaría y el Comité Olímpico pueda realmente becar a distintos atletas de diferentes deportes y que hoy, vuelvo a repetir, para nosotros es un gran orgullo realmente tener 92 atletas becados a través del gobierno paraguayo. Seguimos. Seguidamente tenemos también las becas universitarias. Si bien hace 2 años queríamos un poco también acompañar, no solamente becar en aquellos estudios o simplemente tener acuerdos en el cual nos permita tener, por ejemplo, becas en el cual pueda beneficiar no solamente a los atletas becados, sino a todos los aquellos atletas que están afederados y que todos puedan tener la misma posibilidad de tener una beca universitaria, ya sea 100% becado, 50%, 20%. Lo que sea. Nosotros desde el gobierno queríamos acompañar también un poco el proceso de desarrollo de los atletas y qué mejor acompañar dándole este tipo de impulsos donde cada atleta pueda realmente tener la gran posibilidad de terminar, de seguir algún estudio y que en algún momento cuando termina la carrera deportiva que todos nosotros manejamos acá, nosotros también como profesionales lo manejamos y que puedan tener esa gran posibilidad de trabajar en cualquier oficio y además repetirles también de que todas aquellas universidades que tienen la carrera de educación física también estamos fortaleciendo bastante
en el proceso de desarrollo de nuestros proyectos. ¿Seguimos? Las capacitaciones, que no es ninguna novedad realmente decirles a ustedes acá, sino sin capacitación realmente no podemos seguir desarrollando ningún proyecto para nosotros, y entendemos nosotros como gobierno y Secretaría Nacional de Deportes en el fortalecimiento de la capacitación deportiva, y en esto quiero ahondar un poquito y pasando una lámina más, por favor, donde cada año la Secretaría firma acuerdos estratégicos con secretarios de deportes. Estamos hablando de 17 gobernaciones, porque la idea central también del gobierno, de nuestro ministro, es empezar a descentralizar el deporte, y entendemos también que sin capacitación no podemos descentralizar el deporte total. Seguimos. Los Juegos Escolares, realmente uno de los proyectos emblemáticos que tenemos en la Secretaría Nacional de Deportes. Este año tenemos un objetivo bastante alto. Bruno, vos sabés eso, 120.000 tenemos como objetivo, beneficiar a 120.000 chicos de 12 a 17 años, que si no tenemos un trabajo articulado con las gobernaciones, con los municipios, con el Comité Olímpico Paraguayo, federaciones nacionales olímpicas y no olímpicas, difícilmente vamos a llegar a los chicos hasta el último rincón de nuestro país. Con decirle, en el 2025 llegamos a beneficiar a 239 municipios de 264, llegamos a 17 departamentos, totalizando un beneficiario de 90.000 chicos de 12 a 17 años, que también tienen una etapa sudamericana. Por favor, si podemos continuar. Adelante. Los Juegos Universitarios del Paraguay, disculpen, me adelanté un poco con respecto al sudamericano, pero también voy a adelantar. El año pasado estuvimos organizando los 29 Juegos Sudamericanos Escolares, que el anterior proyecto que hablaba de los Juegos Escolares y Estudiantiles Nacionales tienen una etapa internacional. Esta mañana estuvimos en la asamblea del CONSUDE, donde estuvimos dando también el informe que tuvimos en los 29 Juegos Sudamericanos, que lo hicimos todos, no solamente la SND, sino aquellas instituciones que estuve repitiendo varias veces en este escenario. Los Juegos Universitarios tienen una particularidad, así explicarle, de que en su tercera edición, después prácticamente de 50 años de sus inicios, la Secretaría vuelve a organizar unos Juegos Universitarios, porque si queremos realmente completar también los beneficiarios, hablando netamente de personas, o estuvimos hablando de los juegos escolares, que son 12 a 14 años, de 15 a 17, y nos faltaba una etapa para completar con el ministro, y bueno, recibimos aquellas conversaciones que tuvimos con el ministro, donde nos pidió realmente empezar a organizar también los Juegos Universitarios del Paraguay después de 50 años, y hoy quiero también realmente resaltar eso, porque llevamos haciendo en su tercera edición, prácticamente beneficiando a 52 universidades, más de 12.000 jóvenes que estuvieron participando en el año 2025, y obviamente la idea con esto es seguir sumando para que cada día más universidades, más jóvenes puedan sumarse para que puedan participar en los Juegos Universitarios del Paraguay. Adelante. Los Juegos Sudamericanos ya adelanté, Paraguay, pero quiero hablar de la importancia que tienen los Juegos Sudamericanos de todo, no solamente lo que nosotros organizamos, sino realmente esta mañana estuvimos hablando de varias anécdotas, y realmente es importante que entendamos todos de que es importante de que los chicos puedan tener una etapa internacional. Lo hablaba esta mañana la señora ministra, de algunos chicos que en conversación con usted dijo que jamás se subió en un avión,
que por primera vez se subió en un autobús para llegar en la capital. Entonces, ese tipo de anécdotas realmente nos fortalece, más todavía teniendo en cuenta la edad que tienen, son adolescentes, es una edad difícil. Entonces, darle la oportunidad a través del gobierno, a través de federaciones, Comité Olímpico, esa oportunidad de participar en unos Juegos Sudamericanos, ya sea por primera vez, y que después estos jóvenes, estos escolares puedan realmente llegar a la cúspide del alto rendimiento, para nosotros va a seguir, es importante y va a seguir siendo importante en el trabajo que llevamos haciendo. Adelante. Bueno, acá terminando un poco con la parte que tenía que desarrollar yo. Ahora quiero presentarle a Douglas Martínez, al licenciado Douglas Martínez, que nos va a hablar netamente de lo que significan los programas sociales que llevamos también en la Secretaría de Deportes. Así que de mi parte, una vez más, muchísimas gracias y bienvenido a Asunción del Paraguay. Gracias. Muy buenas tardes para todos, señor ministro, querido presidente del Comité Olímpico Paraguayo, queridos ministros de las delegaciones participantes, también a todas las autoridades de los distintos países que vienen a participar de esta cumbre. Como bien mencionó Guido, vamos a seguir y me toca hablar un poquito más de lo específico que son los programas sociales que hoy día la Secretaría Nacional de Deporte está llevando adelante. Y en ese sentido, mencionar que, así como habló Guido de los Juegos Escolares y Estudiantiles Nacionales, de los Juegos Universitarios, nosotros utilizamos la Escuela Deportiva de la Secretaría Nacional de Deportes como un programa de iniciación deportiva, también de recreación. Es una oportunidad que damos a chicos de 6 a 17 años que puedan iniciar en el deporte. Y también esto sirve como un semillero para los atletas que hoy en día compiten tanto en los Juegos Sudamericanos Escolares y también inclusive en las competencias internacionales que hoy día tenemos representantes en las competencias internacionales. También cabe destacar que en este proyecto trabajamos con poblaciones en situación de vulnerabilidad. Estamos en ciertos barrios donde sabemos que la necesidad es muy grande y de repente no tienen el acceso al predio de la Secretaría Nacional de Deportes, donde desarrollamos la mayor cantidad de las modalidades. Y en el predio de la Secretaría Nacional de Deportes, los alumnos que vienen a participar participan en las prácticas, en los mejores escenarios deportivos que fueron construidos para las competencias internacionales que hoy día trajimos al país, y la verdad que es un privilegio para ellos poder participar y practicar en los escenarios de primer nivel. Como un segundo proyecto, y también es un proyecto que la Secretaría Nacional de Deportes lleva adelante hace mucho tiempo, es una oportunidad de envejecimiento activo de nuestros adultos mayores. Lo denominamos Vida Saludable y Feliz. Es un espacio de esparcimiento donde ellos tienen un grupo de apoyo, comparten diariamente, todos los días de la semana, actividades deportivas, también bailes, que sirve para que puedan, repito, para poder tener un envejecimiento activo. Y la verdad que particularmente este grupo, dentro de lo que es la estructura de la Secretaría Nacional de Deportes, como un programa social, es bastante importante, tiene un alcance muy grande y la verdad que estamos muy contentos con el desarrollo de este programa. También llevamos adelante un proyecto denominado Actívate, Vida Activa, que es un proyecto que va direccionado a personas mayores de 18 años, donde realizan actividades físicas y deportivas, también desarrollados dentro del predio de la Secretaría Nacional de Deportes. Son actividades que realizan durante toda la semana, son actividades de distintas modalidades deportivas donde le facilitamos el servicio a la población y que puedan desarrollar y también puedan
en seguir con una vida sana y mejorar su calidad de vida. Bueno, acá quiero mencionar que este es un proyecto que llevamos a cabo el año pasado. Es un legado que dejó los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales. En un trabajo con Olimpiadas Especiales Paraguay pudimos llevar adelante este proyecto. La verdad, iniciamos el año pasado, como mencioné anteriormente. Es un proyecto que tiene bastante impacto a nivel nacional, regional, como sabemos. Creo que esta cumbre nos atañe específicamente sobre este tema. Y la verdad que estamos en proceso de crecimiento. Hoy día tenemos 3 a 4 modalidades que estamos desarrollando también en el predio de la Secretaría para personas con distintas discapacidades. Especialmente trabajamos con Olimpiadas Especiales, lo que es discapacidad intelectual, pero estamos en proceso de crecimiento y queremos también que las personas con otro tipo de discapacidades puedan participar de este proyecto y bueno, estamos abiertos también a escuchar sugerencias y intercambio de ideas para poder aportar un poquito más y que este proyecto el día de mañana sea algo grande y que tenga un gran impacto realmente. Bueno, este es otro proyecto que lo iniciamos el año pasado, que va dirigido a personas en situación de encierro o que se encuentran en proceso de rehabilitación o reinserción. Específicamente, hoy día trabajamos con adolescentes en proceso penal con la ley, donde estamos trabajando en 2 centros hoy día, en un trabajo con el Ministerio de Justicia. Tenemos profesionales deportivos que van e imparten distintas modalidades durante la semana y entra dentro del proceso de rehabilitación que ellos tienen en su centro. También estamos en un hogar de niños huérfanos y en situación de calle, donde también proveemos un profesional que pueda impartir clases de distintas modalidades deportivas, que les sirve como un espacio de recreación, de escapar un poquito de la realidad que están viviendo y también que sirva como una motivación para que el día de mañana el deporte pueda ser su método de escape de esa situación y también puedan tener una vida sana. También hicimos un recorrido en las distintas cárceles, trabajamos con las personas privadas de libertad, donde realizamos actividades recreativas. Recorrimos 12 departamentos el año pasado, fueron 12 centros de penitenciarías que estuvimos realizando actividades para los reclusos, tanto masculino como femenino. Y la verdad que este proyecto también es un proyecto que iniciamos el año pasado y queremos seguir creciendo, tratar de llegar a todos los departamentos y a todas las comunidades que se encuentran en esa situación. Y mencionar este proyecto, la verdad que ver esas imágenes es muy motivante. Me tocó hacer el recorrido, también lo iniciamos el año pasado. Creo que es un proyecto que hace tiempo queríamos lanzarlo y gracias al apoyo y el acompañamiento de las autoridades de la Secretaría pudimos llevarlo adelante. Sabemos que de repente las comunidades indígenas se encuentran en una situación de encierro en su propia cultura y su propia comunidad y vimos como una necesidad llegar hasta sus comunidades porque ellos no tienen el acceso para poder llegar hasta la capital, donde tenemos la mayor cantidad de deportes. Entonces, fuimos nosotros hasta ellos. El año pasado estuvimos en 7 comunidades indígenas de 5 departamentos del país. Este año iniciamos de vuelta el proyecto en el mes de marzo. Actualmente tenemos 12 comunidades indígenas que tienen esta oportunidad, que tienen el acceso a estos deportes. Específicamente trabajamos en lo que es fútbol. Sabemos que así como mencioné anteriormente, ellos son muy cerrados en algunas cuestiones culturales y el deporte del fútbol es uno de los deportes más practicados en estas comunidades. También mencionar que Paraguay, como campeón de América en el 2015 en Chile y campeón del mundo en Canadá, en los campeonatos de pueblos originarios,
Realmente para nosotros es una motivación que estas poblaciones puedan acceder de vuelta a un programa del gobierno y que se puedan preparar para el día de mañana volver a competir y representar al país en ciertas competencias internacionales que se están organizando. También quiero mencionar que estos programas y proyectos sociales son 100% gratuitos para toda la población. Tenemos un alcance de aproximadamente 12.000 a 15.000 chicos que acceden a estos proyectos, también adultos, así como mencioné, y adultos mayores. Y nada, la verdad que muy contento y agradecido por esta oportunidad de mencionar y comentar cuál es el trabajo que hoy día estamos realizando desde la Secretaría Nacional de Deportes, específicamente en todo lo que es programas sociales e inclusivos, y también obviamente estamos abiertos a todas sugerencias o recomendaciones que puedan darnos como para que nuestro país, específicamente en todo lo que sea programas sociales e inclusivos, pueda seguir creciendo y que también obviamente el día de mañana podamos intercambiar ideas y que seguramente va a servir a algunos de ustedes estos programas que venimos realizando. Agradecer por la oportunidad de estar hoy acá a todos y bueno, que sigan teniendo jornadas fructíferas de mucha información, de mucho trabajo y que sea de bien para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Guido Celada, director general de Deportes. También muchas gracias a Douglas Martínez, director de Deporte Inclusivo. También tenemos que agradecer, por supuesto, a las autoridades, al señor Camilo Pérez López Moreira, presidente del Comité Olímpico Paraguayo, por su presencia. También agradecemos al señor César Ramírez Caje, ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional de Deportes, por acompañarnos en este gran evento. A continuación, en este importante encuentro, ingresamos al bloque de deporte y educación física inclusivos, espacio que estará moderado por Andrea Navea, secretaria ejecutiva del Consejo Sudamericano del Deporte, CONSUD, a quien ya la invitamos al escenario para moderar este primer bloque. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un honor iniciar la Cumbre del Deporte en un momento especialmente significativo para nuestra región. Un momento en el que el deporte deja de ser visto únicamente como competencia o alto rendimiento y se consolida cada vez con más claridad como una herramienta poderosa de inclusión, de desarrollo y justicia social. En este camino hay un marco que nos orienta. Hace apenas unos meses, en Santiago de Chile, la UNESCO, el Banco para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Ministerio del Deporte de Chile, los gobiernos de esta región y del mundo se reunieron en el marco del Foro de Inclusión sobre Deporte y Educación Física, Future in Play, donde se estableció una hoja de ruta, la hoja de ruta de Santiago para el deporte y la educación física inclusiva. Una hoja de ruta que recoge los principios fundamentales y que están alineados con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El derecho a la participación plena, la eliminación de las barreras y el acceso equitativo al deporte, a la actividad física de todas las personas.
Para profundizar en este marco, quisiera invitar a Esther Cuix Laroche, directora de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago, para que nos presente los principales elementos de esta hoja de ruta. Esther hoy día nos va a acompañar de manera virtual. Hola Esther, bienvenida, por favor. Hola querida Andrea, muy buenas tardes a todos y todas. Es realmente un gran placer estar con ustedes. Si me permiten, voy a hacer mis palabras en inglés. Good afternoon, and to the organizing committee, to the Republic of Paraguay, in particular the National Sports Secretariat, to SID, CONSUDE, for this wonderful opportunity. Warm greeting as well to my dear friends and speakers on this panel on inclusive sport and physical education. It's a great pleasure for me to be with you and to tell you more about the Future in Play International Forum on Inclusive Sport and Physical Education, which was held in Santiago in November 2025. As Andrea mentioned, that forum, which was co-convened by UNESCO, the Ministry of Sport of Chile, and CAF, marks a very important moment of convergence. It brought together governments, development partners, the sport movement, civil society, and athletes around a shared priority: advancing inclusion in sport and education, in particular for persons with disabilities, as a matter of implementation and results. The outcome of that was the Santiago Roadmap, which provides a structured pathway to translate global commitments into coordinated and sustained action. This is really important because significant gaps still remain. As reflected in the roadmap, only 1 in 3 students with disabilities, the opposite, 1 in 3 students with disabilities is still unable to participate in physical education alongside their peers. And there are still important barriers related to accessibility, teacher training, infrastructure, equipment, and policy frameworks that continue to limit participation and reinforce inequalities. The roadmap tries to respond to this by focusing on equitable access and meaningful participation in sport and physical education for all. And it does so through 4 interrelated areas of action. First, a very clear and practical policy framework. UNESCO is developing global policy standards for inclusive, equitable, and safe sport and physical education, as requested by 110 member states at MINEFS 7. These standards provide a structured guidance across the policy cycle, from enabling environment, implementation, and evaluation. They include indicators, suggested actions, examples of practice, and are grounded in key drivers such as capacity development, strategic investment, partnerships, and knowledge generation. Now, the purpose is to bring coherence and to reduce fragmentation, while also allowing for adaptation to national contexts. The second point is strengthening capacity for implementation. Progress depends very much on the ability of systems and professionals to be able to deliver inclusive approaches in practice. The roadmap highlights the importance of building institutional and human capacity through adaptable training tools, including the Fit for Life Sport Leadership Program, which is currently being developed by UNESCO. It also recognizes the central role of partners, such as national and continental Paralympic committees, Special Olympics, intergovernmental organizations like CONSUDE, SID, and CADE, and development banks such as CAF, in supporting capacity building efforts and ensuring that they actually reach the community level and are anchored in existing regional processes. The third point is reinforcing the evidence-based and measurement systems. And I always insist that this is really important. Without data, without evidence, we cannot visualize the problems and the challenges, and therefore we cannot get the attention that we need to address them. So the roadmap underscores the need for better data and stronger evidence to guide policy and investment. This includes global instruments such as the Global Sports Policy Survey and the Fit for Life Data Dashboard, as well as regional efforts. In this context, I would like to mention the Ibero-American Sport Indicators developed with SID, together with platforms such as UNESCO's Regional Educational Information System for students with disabilities, and other measurements such as CAF Semaforo. All of these contribute to a more coherent ecosystem for measuring inclusion. At the same time, there are also ongoing initiatives such as the Project Trampolin, which is currently being implemented in Chile as a pilot, to obtain data regarding the effects of inclusions of persons with disabilities in schools. And it provides concrete experience on how inclusion can be implemented and measured in practice, generating lessons that can inform policy and scaling.
And lastly, the fourth component is strengthening alignment between sport and education systems. As you know, inclusive sport and inclusive education share common objectives, and therefore they must be addressed in a more coordinated manner. And that sounds very logical and it sounds very obvious, but in reality, this is not always happening. And so the roadmap promotes stronger links across curricula, teacher training, and community initiatives. In this context, UNESCO, CAF, and interested member states are coordinating technical assistance efforts to support countries in assessing their readiness and piloting the use of the global standards in practice, helping to bridge policy guidance with implementation realities. Now, these areas of actions are all supported by a very clear sequence of milestones. In the lead up to MINEPS 8 in 2027, the focus is on consultations with member states, consolidation of data systems, piloting of the standards, and also continued development of tools and partnerships. The 2027 Special Olympic World Games, which will take place in Santiago, will provide a very important opportunity to take stock of the progress, particularly in advancing inclusion of persons with intellectual disabilities, and also in strengthening the link between inclusive sport and inclusive education. Now, looking ahead even further to the LA 2028 Paralympic Games, the roadmap identifies the importance of monitoring progress in areas such as governance, partnerships, inclusive sport programming, and building on the priorities that were set out in the Paris 2024 call to action. Now, from UNESCO's perspective, the role is to support member states in a practical and coordinated manner by providing a clear framework, aligning existing methodologies, strengthening capacities, and generating evidence that can be scaled and shared. And that is also very much aligned with a broader institutional approach, ensuring that our work translates into tangible benefits for people, particularly those who remain excluded from sport and education systems. Ultimately, inclusion in sport and physical education is not just a policy matter. It contributes directly to the fulfillment of very basic human rights, to social cohesion, to the promotion of peaceful and inclusive societies, and to sustainable development more broadly. The Santiago Roadmap, therefore, provides a clear direction, and our priority right now is to ensure consistent implementation, strengthen partnerships, and measurable progress over time. Ladies and gentlemen, allow me to close by saying that the time for talks is over. This is really the time to translate high-level commitments into concrete action on the ground. Thank you very much. Muchas gracias, Esther. Importante el trabajo de situarnos y ponernos en un marco común. Hoy este panel tiene el gran desafío de pasar de una visión compartida a una acción concreta. Y lo hacemos con las voces claves, quienes impulsan la política, quienes movilizan el deporte inclusivo en la región y quienes viven en primera persona su impacto transformador. Quiero presentarles a nuestros ponentes. Hoy nos acompaña Julio César Ávila, presidente del Comité Paralímpico de las Américas. Un aplauso, por favor. Juan Pablo Salazar, director de Inclusión del Banco para el Desarrollo de América Latina y el Caribe. Bravo. Emilio Fleitas, deportista paralímpico paraguayo. Y Claudia Echeverri, presidenta de Special Olympics Latinoamérica. Bienvenida, Claudia. Se quedaron bien lejos, yo me quedé solita en este lado del escenario. Bueno, quisiera comentarles una primera reflexión común, ¿sí? La hoja de ruta de Santiago nos invita a entender el deporte como un derecho, no como un privilegio o solo para algunos. Me gustaría poner una pregunta que es una clave que va a estar a lo largo de todo este panel, ¿no? ¿Cómo se produce eso en el impacto real desde la vida de las personas, desde el deporte? Juan Pablo, me gustaría partir contigo. Desde tu experiencia y considerando este enfoque de derechos, ¿cuál dirías que es el cambio más urgente que deben impulsar los países para que el deporte inclusivo deje de ser una aspiración y se convierta en una política pública efectiva? Muchas gracias, querida Andrea, y buenas tardes para todos. Bueno, lo urgente es el cambio cultural que propones tú al decir que esto es una agenda de derechos. ¿Sí? Si logramos que
los tomadores y las tomadoras de decisiones dejen de ver a la población con discapacidad como objetos de caridad, objetos de favores o de políticas asistencialistas y empiecen a vernos como sujetos de derecho, todo cambia y se empieza a dar una lectura más sistémica del deporte. ¿Sí? El deporte para las personas con discapacidad es un ecosistema. Está el ministerio, que debe tener una oficina, luego está el Comité Paralímpico Nacional, hay federaciones, hay actores de provincias o de departamentos, hay clubes, hay escuelas, y toca pasar de una mentalidad de financiar eventos a financiar un sistema. Sí, porque los eventos es lo último y a veces nos concentramos solo en eso. Bueno, ¿cuántos vamos a llevar al Parapan? ¿Cuántos vamos a llevar a los Paralímpicos? Etcétera. Pero el tema es que esto es un sistema que debe estar haciendo feedback todo el tiempo. Entonces, las cosas más claves son: 1, datos, hagamos políticas públicas que se basen en evidencia. 2, institucionalidad, garanticemos que existan estas jerarquías y existan estas organizaciones. Y lo tercero es financiación, de nuevo, sistémica a todo el ecosistema. Eso es lo básico, ahí tenemos que arrancar. Pero de nuevo, la falta de accesibilidad y la falta de financiamiento y tal, todos son síntomas de una enfermedad cultural. Es decir, el primer paso es transformar la mente y los corazones. Empezamos por ahí y luego todo se encarga y la inclusión debe darse por sí misma. Gracias, Juan Pablo. Cuando hablamos de derecho, también hablamos de las barreras que aún persisten. Julio César, desde el Comité Paralímpico de las Américas, ¿cuáles son hoy esas barreras más relevantes que enfrentan los atletas paralímpicos en nuestra región? ¿Y qué necesitamos cambiar estructuralmente para garantizar la participación plena y efectiva? Andrea, hola, buenas tardes, muchas gracias, un saludo para todos los presentes, para mis compañeros acá en el panel. Bueno, no barreras, hay bastantes, yo creo que no solamente en el alto rendimiento, sino también en el tema de la educación. Si hablamos y nos enfocamos en el alto rendimiento, podríamos hablar de que hay escenarios que no son accesibles, podríamos hablar de que no hay financiación, podríamos hablar de que los estados, por no tener la legislación o la política pública, como menciona Juan, yo me enfoco más en la legislación, no le dan las mismas atenciones o los mismos apoyos a los atletas versus los paratletas. Podríamos hablar de los incentivos, que también los incentivos en algunos países también son más altos o están enfocados más en el atleta que en el paratleta. Pero si nos enfocamos en el tema de la educación física, ahí tenemos otro lío, porque ese es el futuro del deporte paralímpico, del deporte panamericano, pero los niños también están en una situación que los colocan o a llevar el cronómetro o a llevar la planilla, o sea, no hay docentes capacitados para poder ejercer un verdadero desarrollo en integración, o sea, que el niño con discapacidad pueda jugar baloncesto con el niño sin discapacidad, por ejemplo, que haya una verdadera integración. Y tampoco le estoy culpando a ellos, porque muchas veces los docentes no tienen esas herramientas para poder integrar de una manera adecuada a los niños. Entonces, creo que las necesidades tienen que ir, o para poder vencer estas necesidades, hay que integrar el tema del deporte, hay que integrar el tema del deporte con la salud, del deporte con la educación, por ejemplo, para poder que haga parte de ese ecosistema, de esa estructura que acaba de mencionar Juan. Solamente él mencionó la estructura del deporte, pero el ecosistema, usando las palabras que él utilizó, el ecosistema es un poco más grande, que tiene que ver con la estructura del deporte, pero también tiene que ver que hay una línea transversal ante la salud, porque tiene prevención, ante la educación, porque necesitamos que desde la infancia se empiece a generar esa cultura, y también necesitamos vincular a la empresa privada. Muchas gracias, Julio. Bueno, efectivamente, ¿no? La inclusión
nuestro tema aquí que nos ancla y que nos establece la ruta de estas próximas sesiones, pero la inclusión, sin embargo, se construye desde las políticas públicas, desde la infraestructura, pero también implica transformar miradas, culturas y percepciones. Claudia, desde la experiencia de Special Olympics y desde la experiencia de la región, ¿qué aprendizaje han visto sobre cómo el deporte puede pasar de ser una herramienta a un cambio cultural, a convertirse en una plataforma concreta de política pública para la inclusión, particularmente para las personas con discapacidad intelectual? Muchas gracias, Andrea. Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo voy a sumar un poco a lo que han dicho mis compañeros en el pádel. Definitivamente sabemos que el deporte es una herramienta de transformación, de movilización, y sabemos que también tiene un alto potencial de transformación cultural. Tu pregunta va derivada hacia cómo lo convertimos en política pública. Yo creo que en América Latina ya hay grandes avances en términos de políticas de deporte inclusivo. Definitivamente que aún existen muchos paradigmas acerca de cómo llevamos estas políticas públicas a programas realmente concretos, con inversión sostenible, que se le dé continuidad, y creo que lo más importante aquí es cómo aseguramos que el deporte se convierta en un articulador. Como lo decía ya Julio César, aquí hablamos del deporte desde el punto de vista del deporte es salud, el deporte es educación, el deporte es desarrollo social. Nosotros, de hecho, lo vivimos y lo escuchamos de las autoridades y nuestros colegas de Paraguay en la antesala, cuando hicimos los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales acá en el país. El evento como tal fue una plataforma muy importante de movilización donde demostramos las habilidades de los atletas con discapacidad intelectual, pero más allá de la competencia y más allá del evento mismo, el deporte sirvió para articular diferentes esfuerzos interministeriales. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con el Ministerio de Educación como parte del Plan Sumar del Gobierno Nacional para asegurar la extensión del programa de escuelas abiertas, llegando a miles de niños y jóvenes a través del sistema escolar para asegurar que en la educación no formal el deporte se convertiría en una transformación del ambiente escolar, y desde la escuela hacia la capacitación de docentes y también hacia las comunidades. Entonces, este es un ejemplo particular. Lo hicimos también con el Ministerio de Salud, donde buscamos generar incidencia, entender cómo existían necesidades específicas para la población con discapacidad, no solamente con discapacidad intelectual, toda la población con discapacidad que estaba invisibilizada, y empezamos entonces a capacitar a los profesionales de los servicios de salud para dar un acceso digno al servicio de salud. Y de esta misma manera, como lo escuchamos con el Ministerio de Deportes, empezamos a desarrollar lo que son las escuelas deportivas adaptadas. Entonces, si el deporte articula y logra ser un movilizador para asegurar que nosotros podamos disminuir las brechas que existen en este momento y asegurar progresar en términos de políticas públicas efectivas, no solamente vamos a llevar adelante programas concretos, sino que vamos a adelantar muchísimo en la sistematización y en la continuidad de lo que estamos haciendo a través del deporte. Así que yo definitivamente pienso que el deporte tiene un gran poder articulador, y si lo queremos convertir realmente en una política pública, tenemos que asegurar que esa articulación vaya más allá del entrenamiento, de la competencia, de la actividad física, y llegue a todos los sectores de la comunidad para que aseguremos un desarrollo sostenible. Muchas gracias, Claudia. Bueno, quisiera continuar con una voz fundamental, pero Emilio, estás un poquito muy atrás, entonces te invito un poquito más adelante para que te podamos... muchas gracias. Emilio, atleta paralímpico paraguayo, desde tu experiencia personal, ¿en qué momento el deporte dejó de ser solo una actividad y se convirtió en una oportunidad de vida? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Un lujo compartir con semejante panel acá en este grupo de compañeros ya de hace mucho tiempo en el deporte. Buenas tardes a todos. Y bueno, para responder a tu pregunta, bueno, un momento en particular así para decir que encontré como oportunidad, creo que no puedo decir. Creo que la vida del atleta es un proceso, ¿verdad? Y arranca desde el momento en que te aparece la oportunidad de hacer un deporte. Cuando uno está con una discapacidad o queda en esta situación, lo que busca es esa oportunidad, ese espacio.
y encuentra de repente, como nos llevó a nosotros el rugby en silla de ruedas, nos dio el espacio para ir a hacer una actividad, que al inicio vos comenzás como una actividad de rehabilitación, una actividad física, para mejorar tu movimiento, pero después ves que en el momento van desarrollándose otras cosas, otras ideas, pero sí creo que hay un momento en donde uno puede hacer un punto de inflexión en toda la vida de repente, que es tu primera competencia. Esa primera competencia, esa primera representación en donde vos ves que todo lo que venías haciendo en el año ya no es una mera rehabilitación, sino es un momento de competencia, donde estás con otros paratletas compitiendo por tu país, representando por tu país, dando todo lo que te fuiste preparando durante todo un año o durante todo un ciclo. Es el momento donde uno se da cuenta de que pasó de un momento solamente de actividad física a un momento de desafío y competencia. Y es donde cambia la mentalidad de la persona. Es ahí donde te das cuenta que tu enfoque es otro, tu rumbo de disciplina es otro, lo que vos querés en la vida es otro, y es donde valorás esa oportunidad que te da el deporte para poder desarrollarte como persona. Creo que ese es el momento donde uno puede valorar como oportunidad. Muchas gracias, Emilio. Bueno, hemos escuchado visiones muy potentes que reflejan un consenso claro, ¿no? El deporte inclusivo es una prioridad. Pero ahora demos un paso más. Quisiera abrir una pregunta para los cuatro o el primero que quiera responder. ¿Qué debiera pasar en los próximos años para avanzar de una manera real en la inclusión a través del deporte? Te toca, Juan. ¿Qué debe pasar para pasar a la realidad? Sí. Bueno, pues yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es garantizar el derecho. Sí, Julio y Claudia en sus intervenciones hablaron de unas brechas. Sí, ¿qué quiere decir esto? Que todavía no estamos en lo mínimo, todavía no estamos en la garantía del derecho de las personas con discapacidad al deporte. Para eso toca cerrar muchas brechas haciendo cosas nacionales y cosas comunes. Hoy, por ejemplo, en el CONSUDE, André, bajo tu liderazgo, aprobaron que para natación y para atletismo y para tenis de mesa sea parte de las categorías que van a haber en los Juegos Nacionales Escolares de 12 países, ¿no? Pues qué puente enorme que le hacemos a esas brechas solamente con eso. Pero no podemos quedarnos en lo mínimo, porque acá lo que tenemos es una oportunidad enorme desaprovechada. Una vez garanticemos el derecho, una vez logremos el mínimo, el piso, ahora busquemos el techo, que es entender esto pues en toda la potencia que tiene la industria, ¿sí? Entonces podemos financiar los cambios de accesibilidad y todo eso, que son brechitas y tal, pero luego entender que esto es una oportunidad de turismo, ¿sí? Que esto puede llenar hoteles, puede generar eventos, ¿sí? En Asunción está la Conmebol, ¿por qué no una Copa Libertadores de América de fútbol para personas ciegas? Por ejemplo, ¿no sería maravilloso ver un Santa Fe de Colombia contra Peñarol o River o el que sea de fútbol para personas? Yo pienso que allá tenemos que llegar, ¿no? Ustedes están en el equipo de rugby en silla de ruedas de Paraguay. ¿Qué tal que eso tuviera un circuito, ¿sí? de liga, donde están ustedes representando a sus clubes o a su país o a su provincia en una liga regional? ¿Qué significa eso como ingreso para toda la industria? ¿Sí? Para los hoteles, para los sistemas de transporte, para, mejor dicho, el marketing deportivo, ¿sí? Entonces, ¿qué pienso yo para resumirte todo esto? Primero garanticemos el derecho, que ese es el piso, y luego soñemos y vámonos lejos, porque esto tiene un potencial enorme, enorme, para transformar realidades, como nos contó Emilio, pero que no sean una, sino que sean millones alrededor de la región. Gracias, Juan. Quería tomarme de tu intervención en torno a la oportunidad y también al sistema, ¿no?
Y en ese sentido, Julio, cuando hablamos de inversión en el deporte para personas con discapacidad, también hablamos de impacto social y de impacto económico. ¿Podrías compartirnos cómo los eventos paralímpicos, ya sea para panamericanos o paralímpicos, generan un impacto en la región? Gracias, André. Bueno, creo que hay que partir, como lo menciona Juana, y aportándole un poquito a qué debe pasar antes de responderte a la pregunta, yo creo que tenemos que enfocarnos en el deporte para todos. O sea, tenemos que enfocarnos en que todo lo que tiene que ver con deporte debe funcionar para las personas con y sin discapacidad, equilibrar la legislación, que ellas puedan tener el mismo apoyo, y así yo creo que podríamos empezar a generar esa transformación y a verificar bien el tema de los impactos sociales y económicos, que es lo que, para empatarla con la pregunta que me haces. El impacto económico, pues si lo vemos como una inversión en infraestructura, yo creo que tienen que ir de la mano uno del otro. Porque si nosotros hablamos de generar eventos deportivos, pero el enfoque que nosotros le damos desde el Comité Paralímpico de las Américas es precisamente dejar ese legado, y al hablar de legado no solamente es en infraestructuras, que sea accesible, que el entorno sea accesible, que esos escenarios puedan ser utilizados por todos, personas con y sin discapacidad, personas de la tercera edad, o incluso madres que pueden acompañar a sus hijos o a sus parejas a ver el escenario, puedan desplazarse por todo el entorno y el escenario de la misma manera que se desplaza una persona con discapacidad. O sea, estamos hablando de escenarios integrados que son utilizados por todos. Ahí estaríamos hablando de un impacto económico, porque se hace una transformación dentro de la ciudad, llámese de que se llega a la ciudad en el aeropuerto, porque el aeropuerto también queda con toda la accesibilidad y la señalética, y estaríamos hablando de generar espacios donde son utilizados por todos. Y en la parte económica, si lo vemos desde una inversión que hace el Ministerio de Deporte, se puede tomar como solamente en el Ministerio de Deporte. Ya hizo una inversión, le dio las facilidades a la delegación X que vaya a representar al país en el evento número Y. Pero creo que el impacto social va un poquito más allá. Y ahí vuelvo y retomo la primera intervención mía, porque si lo hacemos transversal a la salud, podríamos hablar que por medio del deporte estamos haciendo prevención para que las personas con discapacidad que después se convierten en paratletas dejen o no les avance la discapacidad, o no adquieran una enfermedad por el sedentarismo, se conviertan en motores o en inspiración, o se conviertan en espejo, porque son modelos a seguir por niños con discapacidad. Ese impacto sería social. Pero si lo vamos a la educación, estaríamos también dándole herramientas al docente para poder que integre a los niños con y sin discapacidad, y ahí estaríamos transformando una sociedad a futuro, porque pues los niños no solamente en el deporte, sino que también van a ser los futuros profesionales del país. Entonces creo que allí abarca un poquito las dos cosas que tú me preguntaste. Muchas gracias, Julio. Claudia, desde Special Olympics, ¿cómo medimos el avance de la inclusión en términos más prácticos? ¿Y cómo sabemos que realmente estamos avanzando en el enfoque de derechos? Gracias, Andrea. Yo creo que más que hablar de cómo medir la inclusión, debemos pensar en la inclusión como el fin último, como el objetivo. Creo que lo que tenemos que medir es cómo progresamos hacia ese fin, que es la inclusión real de personas con discapacidad en el deporte, ¿no? Y desde ese punto de vista, ¿cómo medimos ese progreso? Tenemos que medir el acceso, la continuidad, qué personas están accediendo al deporte. Como decían mis colegas, el deporte debe ser para todos, independientemente de las habilidades. ¿Cómo aseguramos que el deporte y este acceso y este progreso viene desde un enfoque de derecho, donde toda persona, independientemente de su habilidad, no solamente está presente, sino que participa activamente, con igualdad de oportunidades y con voz propia? Hablamos de no dejar a nadie atrás,
de que las personas con discapacidad realmente sean parte del proceso, puedan hacer parte de la toma de decisiones, que no sean solamente simples beneficiarios, sino que hagan parte de la mesa de discusión y del proceso de toma de decisiones. Entonces, yo creo que desde un punto de vista, como lo dije antes, de articulación, también debemos medir cómo estamos avanzando en ese progreso hacia la inclusión real. Y de esta forma, si realmente tenemos este enfoque de derecho, creo que en la práctica vamos a poder lograr que la inclusión no sea solamente una idea, sino una acción real y medible, concreta, en nuestros estados y en nuestros países. Entonces, yo me enfocaría más en el progreso y en cómo ese progreso está con un enfoque de derecho asegurando que no estamos dejando a nadie atrás y que toda persona en condición de discapacidad tiene una voz activa como parte de la construcción de esas sociedades inclusivas y de esa política pública del deporte para todos y del deporte como un articulador de desarrollo sostenible. Muchas gracias, Claudia. Me gustaría abrir una pregunta también a los cuatro, idealmente, desde su experiencia. ¿Qué sienten que aún no estamos viendo o aún no están priorizando los gobiernos? A ver, lo que a mí me consta es que no hay estándares de políticas públicas específicas para personas con discapacidad. Sí, en el plan de acción de Santiago, el que lanzamos hace unos pocos meses que tú mencionaste y con el evento tan bello que hicimos en Santiago, quedaron unos estándares que hizo UNESCO en general para el deporte. ¿Qué quiero ver yo? Que hacer un zoom in a, bueno, ¿cuáles son los estándares específicos para que el deporte adaptado funcione en un país? Ahora, no estamos quietos esperando que eso suceda. Hablamos con UNESCO y tenemos una cooperación técnica que vamos a pilotear en Chile, en Paraguay, en Costa Rica y en Ecuador para durante este año tener unos indicadores específicos que digan, bueno, ¿cómo está su gobernanza? Si tiene un comité olímpico y uno paralímpico, las federaciones son por discapacidad o por deporte, es decir, cómo se financia, están sus juegos escolares o no está. Sí, una serie de indicadores que me permita medir con datos duros, manzanas con manzanas. Sí, entonces, para que los países tengan una hoja de ruta. Decir, bueno, nosotros en política pública estamos en semáforo rojo, tenemos en 3 años que llegar a semáforo amarillo, nosotros estamos en amarillo, vamos a pasarlo a verde, de tal forma que los ministros y las ministras de deporte tengan rutas específicas, no les toque llegar a como, bueno, ¿y ahora qué hacemos esto? Tal, sino que haya un estándar regional o global, mejor aún, que diga, bueno, el camino es este y mi pedacito en lo que yo puedo hacer en estos 4 o 5 años de gobierno es esto específicamente. Entonces tenemos ese piloto y esperamos, ojalá, lanzarlo con Claudia y con la ministra Ducó en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales el próximo año en Santiago. Ese es nuestro sueño, ministra, y vamos a llegar, ¿verdad? Va para esa. Muy bien. Gracias, Juan. No sé si Claudia. Bueno, yo quisiera decir, Andrea, que desde la perspectiva de Special Olympics pensamos que hay muchos esfuerzos aislados, pero no articulados. Creemos que en los estados, incluso dentro de los mismos estados, y ya extrapolándolo a los diferentes países, los mismos gabinetes, las mismas carteras de gobierno tienen políticas, tienen programas, pero no están realmente articulados y no necesariamente incluyen a toda la población con discapacidad. Yo creo que particularmente la población que atiende Special Olympics, que son las personas con discapacidad intelectual, dentro de la agenda de personas con discapacidad están muy invisibilizadas. Y definitivamente hay muchos esfuerzos aislados y al ser esfuerzos aislados pierden potencia, pierden tracción. Y creo que aquí es muy importante que como estados podamos lograr una articulación desde el Estado, desde la sociedad civil, desde la empresa privada, desde los organismos multilaterales, para asegurar una articulación, para asegurar un aprendizaje, para asegurar, como decía Juan Pablo, estándares que podamos también medir
entender dónde estamos progresando, entender dónde están las brechas y poder entonces definir articuladamente dónde hay que invertir, dónde hay que poner mayor foco, ¿no? Entonces, pienso que en la medida en que nosotros dejemos de generar estas acciones aisladas y empecemos a trabajar articuladamente, entendiendo cuáles son las buenas prácticas, qué aprendizajes podemos replicar en otros países, vamos a poder maximizar tanto el conocimiento como los recursos. En ese sentido, pienso que este tipo de espacios de consejos, como lo estamos viendo durante esta semana, sirven justamente para asegurar esa articulación, para poder no solamente movilizar la agenda política, sino sumar otros actores como los que estamos hoy aquí en este panel y poder servir también en el territorio y con el expertise que nosotros traemos para asegurar que concretamente estas políticas generen programas y estos programas vengan acompañados de la inversión necesaria para tener resultados concretos. Entonces yo creo que en la medida en la que dejemos de hacer estos esfuerzos aislados y articulemos de una manera más eficiente, vamos a poder movilizar la región de una manera mucho más concreta y como comentaba Juan Pablo, pienso que estas plataformas de grandes eventos como los Juegos Panamericanos, los Juegos Panamericanos, los Juegos Mundiales de Special Olympics nos permiten justamente articular y poder poner en la agenda del deporte también el tema de la discapacidad y poder utilizar estos grandes eventos como una plataforma y un punto de inflexión de transformación, de movilización de recursos, de conocimientos, de políticas públicas. Y eso es lo que estamos buscando justamente con la realización de nuestros Juegos Mundiales el próximo año, que por primera vez van a llegar a nuestra región y no solamente a América Latina, sino al sur global. Y creo que va a ser una agenda muy importante de visibilidad de lo que podemos hacer para que el deporte llegue a todos como un derecho inalienable y no sea solamente deporte de alto rendimiento o deporte para pocos. El deporte tiene que ser visto como una herramienta de desarrollo personal, de desarrollo de habilidades y de integración de las comunidades. Y en la medida que lo veamos de esa manera, nosotros vamos a articular de mejor manera todo lo que estamos haciendo en la región. Gracias, Claudia. Julio. Gracias, Claudia. Gracias, André. Yo me voy por dos vías. Yo creo que la legislación o tener una estructura legislativa consolidada tanto a nivel nacional como internacional favorece mucho que no se dependa de la voluntad de la persona que llega al cargo, sino que si ya hay una ruta, ya podemos tener unas herramientas para que no dependamos de esa misma voluntad. Muchas veces la voluntad se hace por desconocimiento o se hace porque no le interesa o porque ni siquiera ha visto las ventajas que el deporte paralímpico, si lo vemos desde el enfoque de derechos o si lo vemos desde transformación de vida para una persona con discapacidad, para su familia, incluso para la misma sociedad, es mucho lo que le aporta a la sociedad y a una construcción de un mejor país. O sea que si tenemos esas herramientas claras y definidas, podríamos derrotar muchas de las brechas que se tienen en este momento. Y le sumo un poquito del trabajo en el equipo. Yo creo que si empezamos a trabajar o empiezan a trabajar el Ministerio de Deporte con el Ministerio de Educación, no solamente en la base, que es la parte escolar, sino también en la parte universitaria, porque de allí van a salir los nuevos licenciados en educación física, los próximos abogados, los próximos comunicadores sociales, que ellos tengan herramientas de deporte, tengan herramientas de derechos para las personas con discapacidad, entiendan qué es la discapacidad, hablando de la discapacidad física, hablando de la discapacidad visual, hablando de la discapacidad intelectual. Poder trabajar de la mano con esas dos carteras, podríamos empezar a vencer muchas de esas brechas que tenemos en este momento. Muchas gracias, Julio. Emilio, cuéntame. Si pudieras dirigirte directamente a los ministros, imagínate que aquí no hay ningún ministro, y sobre todo pensando en que tenemos reunido más de 43 países y sus altas representantes, y pedir una sola decisión concreta, ¿qué cambiarías mañana? Qué pregunta incómoda. Pero bueno, voy a tratar de que no sea así la respuesta, ¿verdad? Y bueno, yo diría, por lo menos de todo lo que escuché acá de los colegas, ellos dijeron prácticamente todo, ¿verdad? Que es inversión, ver como una inversión lo que es infraestructura adaptada, ver como una inversión lo que es la formación y capacitación de los profesionales,
tanto de los entrenadores, de los clasificadores, en la formación del atleta. Seguramente una inversión también en lo que sería implementos deportivos para el atleta y todas esas cuestiones, pero parecería ser un discurso. Elaborar un sistema para que eso sea real es complicado. Entonces lo que yo a ellos sí le diría, o por lo menos le recomendaría, es muy, digamos, muy alto de mi parte recomendar algo a ustedes, ¿verdad? Pero por lo menos sí estoy en condiciones de plantarle un desafío. Que el apoyo que se escucha sea real. Que no sean solamente meras intenciones de deseo. Que no sean solamente lindas palabras elaboradas en un documento y que luego efectivamente eso no se cumpla. Entonces, lograr eso sí es un desafío y sí es un deseo y sí es lo que yo quería o querría dejarles a las autoridades. Por lo menos un desafío también aprovechando que están algunas autoridades nacionales, ¿verdad? Justamente la parte más incómoda del momento, que los números que presentaban hace rato, por ejemplo, Guido y compañía, que eso se vea reflejado en la próxima cumbre o en las próximas reuniones, en donde yo también pueda leer la cantidad de paratletas que están en él, la cantidad de paradeportes, la cantidad de lugares en el país en donde se alcanzó a personas y atletas con discapacidad y que esos números sean reflejados en la realidad y no solamente en las meras proyecciones. Eso es lo que yo podría aportar humildemente. Muchas gracias, Emilio. Bueno, muchas gracias, Juan, Julio, Claudia. Vamos a ir cerrando este panel. La hoja de ruta de Santiago nos deja un marco claro, pero hoy este panel nos deja algo más importante, que es una responsabilidad compartida. Porque cuando hablamos de deporte inclusivo, no solo hablamos de acceso, hablamos de derechos, de participación y de igualdad de oportunidades. Porque el futuro del deporte no solo se juega en la cancha, se construye en las decisiones que tomamos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar de este primer bloque. También muchas gracias a Andrea Navea, secretaria ejecutiva del Consejo Sudamericano del Deporte, CONSUDE. Seguimos celebrando esta cumbre del deporte de Asunción 2026, que se proyecta como un espacio clave para el intercambio de experiencias, la construcción de políticas públicas y la generación de alianzas que impulsen el desarrollo del deporte en la región, promoviendo el diálogo y la cooperación internacional. A continuación, compartimos un material audiovisual del FIDIS y la exposición de Rafael Beljanovich, representante de Sport Summit. Buenas tardes, es un honor para mí poder presentar en este espacio que representa sin duda lo mejor del compromiso de la región con el deporte, por el deporte como motor de inclusión y de progreso. Gracias a los organizadores. Hoy vengo a presentarles una plataforma, Sport Summit, un evento con claro ADN americano que nació hace unos años en México y que lleva ya unas 10 ediciones y que sin duda tiene su gran epicentro en la ciudad de Madrid. Les voy a compartir un breve video y aquí los quiero invitar a Sport Summit Madrid. Bueno, estar en el Sport Summit siempre es importante porque es un foro muy adecuado para explicar nuestros proyectos, nuestros retos y donde hay mucho intercambio de networking, de trabajo. I think it's fantastic to have this sort of event here. As I said, the first time in Madrid, it's a
huge scale, which is brilliant. I think it shows the opportunity for sport and the business of sport here in Spain. Creo que es una primera edición que muestra lo grande que va a seguir siendo en los próximos años. It doesn't matter where you look or which sector you look at, whether it's the innovators, the tech side, the actual sports side, or the stakeholders and the clubs. An event like this is only good for the city because it brings lots of people in, but also it really brings a great depth of insights and knowledge to the whole industry. Creo que es un evento que va a tener una gran continuidad, va a ir creciendo año tras año. Decía que el evento tiene una naturaleza, un ADN americano. En la primera edición el país invitado fue mi país, la República Argentina. Veo por aquí al secretario. Y ojalá que en esta próxima edición también haya otro país de la región como país de honor. Como se decía aquí, como se mostraba, el Summit es un punto de encuentro donde el deporte conecta con la sostenibilidad, la inversión, la inclusión. Y es un espacio principalmente diseñado para que haya este punto de convergencia entre las miradas de gobiernos, del sector público, de instituciones, de empresas y de líderes del sector, ¿no? Para trabajar de manera conjunta en las oportunidades y los desafíos que tiene el deporte. Uno de los grandes pilares que acontece de lo que ocurre en Sport Summit es el Foro Iberoamericano de Deporte, Inclusión y Sostenibilidad. Hoy la representación de CAF hacía mención del tema, es uno de los espacios más importantes, de las actividades importantes que acontecen durante el Summit. Una actividad que precisamente lo que busca es construir una voz común del deporte iberoamericano y que tiene como objetivos promover lo que se planteaba aquí también, ¿no? Promover los programas de deporte para el desarrollo, impulsar la noción de ESG, de ASG, entre las organizaciones deportivas y poder lograr una transformación sostenible de la industria, visibilizar la innovación y las buenas prácticas, pero principalmente diría que la principal motivación y finalidad de este evento, tanto como de Sport Summit, tiene que ver con que pueda darse un debate más allá de lo sectorial, ¿no? Donde toda la industria, donde el sector público, instituciones, organismos internacionales trabajen en una agenda común del deporte. Por supuesto, quería, como les decía, invitarlos. Sería muy importante para nosotros, pero principalmente sería estratégico poder contar con cada uno de ustedes, con representación de sus países. Aquí algunos de los invitados del FIDIS del año pasado, como podrán ver desde el director de sostenibilidad de UEFA, director de patrocinio de Movistar, porque también se trata de eso, ¿no? De discutir con las empresas acerca de cómo trabajar en la lógica de patrocinios responsables. En definitiva, quiero cerrar, además para cumplir con la generosa invitación y el tiempo planteado, con una activa invitación. Nos gustaría mucho que puedan estar representados cada uno de sus países, para compartir iniciativas, para traer inversiones, ¿por qué no?, para generar alianzas y fundamentalmente para trabajar en la agenda común del deporte. Así que están todos invitados, 17 y 18 de junio en Madrid, 18 de junio
en particular el FIDIS. Muchísimas gracias. De esta manera, agradecemos también a todos los presentes que nos siguen acompañando en este gran evento y tenemos 15 minutos de coffee break y ya a la vuelta retornamos con el inicio del bloque 2. Así que ahora están todos cordialmente invitados a pasar al coffee break. I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. When she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I knew it, I was already gone. Oh, Benny, don't do it, you're breaking her heart. Benny, don't do it, Benny, don't do it. But I need to go. It's not personal. When I say I'm sorry.
Sometimes I wonder if you're made from bones and skin, or are you something for me to begin again?
day in life to be alive.
high in the quiet of the night. You know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price. You know that I bought it. Killing me slow, out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more. And it's blue, the shape of your body is blue. The feeling I got it is blue. It's cool summer, it's cool. That's what I tell 'em, no rules. Unbreakable heaven, but it's cool summer with you. Hang your head low in the glow of the vending machine. I'm not dying. We say that we'll just screw it up in these trying times. We're not trying. So cut the headlights. Summer's a knife. I'm always waiting for you just to cut to the bone. Devils roll the dice. Angels roll their eyes. And if I bleed, you'll be the last to know. Oh, it's blue. The shape of your body is blue. The feeling I got it is blue. It's cool summer. It's cool. That's what I tell 'em, no rules. Unbreakable heaven, but it's cool summer with you. I'm drunk in the back of the car, and I cried like a baby coming home from the bar. Said I'm fine, but it wasn't true. I don't wanna keep secrets just to keep you alive. Snuck in through the garden gate every night that summer just to seal my fate. And I scream for whatever it's worth. I love you, ain't that the worst thing you ever heard? He looks so pretty like a devil. It's blue, the shape of your body is blue. The feeling I got it is blue. It's cool summer, it's cool. That's what I tell 'em, no rules. Unbreakable heaven, but it's cool summer. I'm drunk in the back of the car, and I cried like a baby coming home from the bar. Said I'm fine, but it wasn't true. I don't wanna keep secrets just to keep you alive. Snuck in through the garden gate every night that summer just to seal my fate. And I scream for whatever it's worth. I love you, ain't that the worst thing you ever heard? Don't want nobody else around me. Just need you right here. You're like the only thing that I see. It's crystal clear, and I want you to come claim it. I do. What are you waiting for? Yeah, want you to name it. I do. Want you to make it yours. It's like supernatural. Yo pensé. Invitamos a los presentes a ubicarse por favor en sus lugares, a tomar los asientos. Por favor, para retomar con este gran evento y el bloque número 2. Reiteramos, invitamos a todos los presentes, por favor, a tomar sus lugares. A ubicarse en sus asientos. De esa manera podemos retomar con esta gran cumbre del deporte Asunción 2026.
Reiteramos, estamos retomando con el bloque 2. Los invitamos a ubicarse en sus asientos. De esa manera continuamos con este gran encuentro. Ingresamos al bloque 2 en esta cumbre del deporte Asunción 2026. En este espacio integraremos a 2 temas de suma importancia en la agenda de trabajo continental. Este espacio estará moderado por Belén Lara Martínez, secretaria ejecutiva del Consejo Iberoamericano del Deporte y secretaria de la Red Iberoamericana Mujer y Deporte, a quien ya le damos lugar en este escenario y le invitamos que pueda pasar. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, decir que para mí es un honor estar aquí y moderar este panel con personas, con mujeres tan potentes, tan líderes y mujeres que aportan tanto en la transformación del deporte. En este espacio, que es como hemos señalado, es el bloque 2 de la cumbre, dedicado a la igualdad en el juego, liderazgo y futuro en el deporte, en el marco de esta cumbre de deporte de Paraguay. Antes de comenzar, quería señalar que si bien es verdad que el tiempo dedicado es un poco justo, pero me parece especialmente relevante que el Ministerio de Paraguay haya entendido que este es uno de los temas prioritarios estratégicos, como ha señalado el ministro, y para nosotros también lo es porque se alinea con una línea de política pública en la que la región viene trabajando a través tanto del Consejo Iberoamericano del Deporte, con CONSUDE, con todos los actores y entidades que están aquí, muchos de ellos representados. Así que me parece especialmente relevante disponer y me parece especialmente agradecida por este espacio. Pero no quiero desaprovechar esta oportunidad también para felicitar al comité organizador, al ministro de Deportes y a todo su equipo por la excelente organización y por la cálida acogida que hemos tenido todos los participantes. El equipo de Leticia, de Ariel, de Bruno, todo el equipo, mil gracias. Bueno, y como decíamos, en este panel contamos con una alta y una rica representación de voces de mujeres expertas, líderes y referentes que han trabajado y continúan trabajando desde distintos ámbitos del deporte, contribuyendo de manera constructiva a esta integración que transforma el deporte. Con este marco les invito a reflexionar juntos, compartir experiencias y construir una visión compartida para un deporte más justo, más diverso e inclusivo en nuestra región. Y para abrir este espacio contamos en primer lugar con la intervención de Montserrat Jiménez Grande, directora jurídica y secretaria general adjunta de Conmebol. A ver, una pequeña... Me vais a permitir una presentación de Montserrat. Montserrat es una mujer especialista con una sólida trayectoria en integridad y gobernanza deportiva a nivel internacional. Además, se mueve en un ámbito
como el del fútbol, donde históricamente ha sido ocupado por los hombres. Montserrat representa un liderazgo firme y referente que contribuye a transformar estructuras desde dentro. Es un honor de verdad contar con su participación. Ella nos compartirá su visión del poder transformador del deporte y los desafíos del futuro. Muchas gracias, Montserrat. Muy buenos días. Bueno, me presento, soy Montserrat Jiménez. Hoy trabajo en el fútbol, pero realmente mi carrera deportiva empezó en el mejor deporte del mundo, que si la gente después dice que no es el fútbol, voy a decir que no fui yo. Pero en el baloncesto fui basquetbolista, jugué en primera división. De ahí trabajé un tiempo en el Comité Olímpico, fui directora de gabinete de la Secretaría Nacional de Deportes y hoy trabajo en el único deporte que siempre juré que no iba a trabajar, que es el fútbol. Pero bueno, esto nos enseña que nunca debemos decir nunca, y sobre todo cuando el deporte nos abraza, le tenemos que abrazar porque es la fuerza y el motor transformador más grande que tiene la sociedad. A mí me dieron la tarea de hacer una presentación sobre el poder transformador del deporte y les pido que hoy cerremos los ojos y nos imaginemos a ese niño o esa niña con una pelota. Esa pelota que no hace distinción, no importa si soy hombre, si soy mujer, si soy blanco o si soy negro, no importa si camino o estoy en una silla de ruedas. Esa pelota nos iguala. Esa pelota nos demuestra ante el mundo que todos somos iguales. Hay un niño y una niña que entra a la cancha por primera vez. Ninguno de ustedes se está imaginando porque todos me están mirando. Pero bueno, si tienen esa posibilidad de imaginarse con los ojos abiertos, bienvenido. Ese niño no sabe nada. No sabe de reglas, no sabe del deporte, no tiene ninguna técnica. Pero desde el momento que entró a la cancha y tuvo una pelota en mano, tiene un superpoder. Y ese es el poder de que pertenezco. Y cuando pertenezco a algo, lo abrazo de una manera tan fuerte que no lo dejo ir. Y ahí es donde empieza la magia. El deporte es probablemente una de las herramientas más poderosas que tenemos. Es lo único en el mundo que para una guerra durante 12 días. Es lo único en el mundo donde dos países en guerra se pueden estrechar la mano. No porque todo el mundo juegue, sino porque llega a lugares recónditos donde nadie más llega. Llega antes que muchísimas oportunidades. Muchas veces llega antes que la educación y la salud. Porque la pelota tiene ese poder. Tiene el poder de llegar a todas partes. Y cuando llega, desde el momento que abre la puerta de ese hogar, la pelota forma. Pero también tenemos que ser honestos con nosotros mismos. El deporte no es perfecto. El deporte también refleja las desigualdades. No en todos los países todos tienen acceso a los deportes. El deporte no está en todas las ciudades y el deporte muchas veces no es inclusivo con todos. Pero el deporte tiene el poder de escuchar, tiene el poder de que esa gente no siga esperando, porque el talento está en todos lados, pero las oportunidades no. Y es ahí donde está la responsabilidad de cada uno de nosotros, de hacer que el deporte llegue y que sea inclusivo. Cuando a mí me preguntan qué hace una mujer en un mundo tan masculino, yo siempre digo, yo no sabía que el mundo era para mujeres o para hombres. Yo pensé que el mundo era para todos. Y el mundo del deporte es así. Pero ¿por qué yo creo tanto en este poder transformador? Porque cuando el deporte se hace bien, no hay condición que no transforme. Y esto no es teoría, lo vemos todos los días. Permítanme hablar de Conmebol, que es el lugar que me dio esta oportunidad de realmente sentir
lo que es poder transformar a través del deporte. Venimos de una historia no muy lejana donde la corrupción se apoderó del fútbol, donde la corrupción nos sacó un poquito de esa esperanza que el deporte nos da. Pero Conmebol decidió actuar. Hace 10 años, con mucha ayuda de la justicia, logramos derribar a la corrupción. Logramos recuperar dinero del deporte que nos habían robado. Y cuando recuperamos esos recursos, tomamos una decisión. Ese dinero tenía y debía volver al fútbol. Pero no solamente al fútbol, sino a la gente. Y tenía que devolver la esperanza. Esa esperanza que la corrupción nos había quitado. Y así nació nuestro programa de responsabilidad social y un centro comunitario que hoy alberga a 1000 niños. Conmebol Fútbol 360. Suma, que es como le llamamos a nuestro programa, no es solamente un programa. Es una convicción que el fútbol o el deporte está para transformar vidas. Es un espacio donde trabajamos en 3 pilares: en educación, en salud y en inclusión. Es un espacio donde todos y todas somos bienvenidos. Es un espacio donde a todos le damos la esperanza de un futuro mejor, una esperanza de que sí hay un mañana y una esperanza donde ese niño o esa niña sí fue visto. Tenemos una mirada integral. No vemos solamente al niño o niña que hace un deporte, vemos una persona. Por eso educamos, por eso le brindamos salud, pero sobre todo trabajamos en los valores, porque el entorno nos tiene que acompañar. Y un niño que se cría sin valores es un adulto que tiende a fracasar. Personalmente creo que formar una persona es trascendente. Y si nosotros vemos lo que pasa en los ojos de un niño cuando ingresa a Suma y ve que tiene educación, ve que tiene salud y ve que no importa de a dónde viene, de qué raza es, o de qué género es, la pelota es igual para todos. Ahí es cuando uno entiende todo. Niños y niñas que llegan para hacer deporte y se quedan por lo que descubren. Descubren que pueden aprender, que pueden soñar, que pueden tener un futuro distinto. Y esa es la inclusión que buscamos. No estoy hablando de un discurso. Están todos invitados a conocer nuestro centro comunitario. Es abrir las puertas y sostenerla abierta. Es educación real. No solo enseñamos a jugar, enseñamos a vivir, porque en eso radica el deporte. Los valores que aprendo en la cancha son los valores que transformo en mi vida. Y eso es movilidad social real, porque el deporte se convierte en un puente hacia la oportunidad que antes no existían. Pero la clave de todo esto es que nadie puede jugar fútbol solo. Necesitamos de un equipo. Y ese equipo necesita tener una decisión. Y esa decisión es liderar con un propósito. Hoy tengo entendido que acá hay varios ministros y ministras que son quienes hacen la diferencia, que toman esa decisión de llevar esa pelota, esa jabalina, o ese implemento deportivo a cualquier parte de su país. Y ahí es donde ustedes son claves, donde nosotros, los administrativos, somos claves. Porque liderar hoy con el deporte no es solo gestionar, es elegir incluir, elegir intervenir en el desarrollo, elegir generar oportunidades donde antes no existían, elegir como mujer que este espacio no es solo de hombres, es un espacio y el espacio está para ser ocupado. Cuando hablamos de igualdad, yo no hablo de un concepto, hablo de decisiones concretas. En particular, cuando hablamos de mujeres en el deporte, no se trata solo de estar, no se trata solo de decidir, se trata de ocupar los espacios de liderazgo, de influir y de transformar. Y eso solamente ocurre cuando una mujer se anima a salir de su casa y ocupa esos espacios, porque la capacidad es clara y firme, la capacidad la tenemos y tenemos mucho más habilidades que los hombres
con las disculpas de los presentes. No queremos ser la excepción, queremos ser la normalidad. No quiero entrar a una sala y que me presenten como la primera secretaria general femenina de todo el mundo. No me gusta ser la primera mujer, prefiero decir que no soy la última. En este proyecto que hoy estamos liderando, cuando una nena o una niña entra al programa como Suma, no solamente viene detrás de una pelota, ella está rompiendo esa barrera, está ampliando su horizonte y está empezando a creer en grande, como creemos en Conmebol, pero sobre todo a creer que ese espacio es suyo. Y eso lo cambia todo. Ahora, miremos hacia adelante. El fútbol del futuro no se va a medir solo en resultados deportivos, aunque ojalá la Copa quede en casa y vuelva a Sudamérica, ojalá vuelva a Paraguay, llegue a Paraguay. Se va a medir en impacto, en cuántas vidas transformamos, en cuántas oportunidades genero y cuán inclusivo hay. Si tenemos deporte que no es para todos, no podemos hablar de deporte. Las instituciones tienen un rol central. No solo organizan competencias, sino construyen una plataforma para conectar el deporte con la educación, con la salud, con la protección y el desarrollo. Porque no olvidemos en salvaguardar a los niños. Acuérdense que el deporte es el lugar donde más casos de abuso y acoso sexual existen y no podemos permitir que eso siga ocurriendo. Porque como mujeres tenemos ese corazón de madre y realmente buscamos un espacio seguro para nuestros niñas y niños. Por eso queremos conectar el deporte con propósito, porque su impacto es exponencial, su crecimiento es geométrico. Quiero que volvamos a esa imagen inicial, donde tenemos la pelota y donde volvemos a ser niños por un instante. Ese niño que entra a la cancha o niña que entra a la cancha por primera vez. Podría ser un jugador, pero también podría ser un líder. Puede cambiar su historia, puede cambiar la historia de su comunidad, porque el deporte tiene ese poder. Ese poder no se activa solo, se activa cuando cada uno de ustedes que tienen la lapicera deciden usarlo. Porque el desafío no es si el deporte puede cambiar vidas, el desafío es si nosotros estamos a la altura de entregarle ese poder a los niños. Porque cuando el fútbol incluye, cuando educa, cuando transforma, deja de ser un juego y se transforma en futuro. Muchas gracias. Bueno, debo decir que cuando a mí Rafael me dijo, mira, conozco una mujer muy potente que trabaja en Conmebol, que es la secretaria jurídica y tal, y dije, qué tía más rara, ¿no? ¿Quién es? Y me acuerdo que cuando hablamos las primeras veces le dije, no, creo que podías hacer una exposición del liderazgo de la mujer. Y dice, no, yo si quieres que hablo del poder transformador del deporte, hablo de inclusión, hablo de integridad, hablo de valores. ¿Te acuerdas? Que es el lema también, y nos pareció que, por supuesto, que su intervención cuadraba perfectamente con el bloque 1 y bloque 2, pero realmente nos has dado una lección de valores y la verdad es que ha sido una gozada. Mil gracias, porque sé que también ha sido complicado para ti, pero una gozada contar contigo en este panel. Bueno, y sin más, continuamos con el panel, donde vamos a contar también con 5 magníficas mujeres líderes. 2 van a estar online y 3 vendrán presenciales. Simplemente para que lo sepáis, las intervenciones online van a ser las primeras porque es posible que tengamos que interrumpir la mesa en el caso de que venga el presidente, por supuesto, y organizativamente me han pedido ese pequeño cambio, lo cual también en el ritmo de las intervenciones se verá un poco modificado, simplemente esa explicación. Bueno, me vais a permitir, voy a presentar a todas para que pasen al panel. Elida Alfaro,
Elida Alfaro, que participará online. A continuación lo hará Marisa Santana, haremos una pequeña presentación de cada una de ellas. A continuación será Natalia Ducó, ministra y exdeportista. Natalia, un gusto tenerte aquí entre nosotros. Silvia Patiño, secretaria ejecutiva de la Agencia Antidopaje de Paraguay. Y Lombi Maguama, lo habré dicho mal, pero bueno, directora general del Observatorio Mujer y Deporte de Lausanne. Gracias, Lombi. Ha hecho un gran viaje por estar aquí y se lo agradecemos especialmente. Bueno, espero que Elida Alfaro, espero que estés allí. Elida, buenas tardes, buenas noches en Madrid. Elida. Bueno, mientras se conecta, deciros que Elida, que bien se te ve. Bueno, Elida es la presidenta de la Comisión Técnica de la Red Iberoamericana Mujer y Deporte, pero sobre todo Elida es una mujer pionera en la defensa de los derechos de las mujeres deportistas desde hace más de 50 años. Profesora mía y para nosotras un referente. Yo hubiese querido que Elida nos hiciese un poco una semblanza del recorrido de todo lo que ha vivido ella en este periodo, pero creo que esta fase introductoria que nos va a hacer Elida también nos contextualiza lo que es el trabajo de liderazgo y de fortalecimiento de las mujeres en el ámbito deportivo. Elida, desde tu amplia trayectoria y tu papel en la Red Iberoamericana Mujer y Deporte, de la que fuiste precursora, ¿cómo valoras la evolución de las políticas públicas y los programas orientados a la igualdad de género en el deporte en las últimas décadas? Buenas tardes, es un placer para mí estar aquí. Quiero agradecer esta invitación, muy especialmente a la Cumbre Iberoamericana y sobre todo también agradecer que hayan sido sensibles a incluir un apartado sobre la igualdad en el deporte en el que llevamos trabajando mucho tiempo. Por otra parte, pedirles disculpas por no acompañarles físicamente, como hubiera sido mi deseo, porque yo estuve viviendo 2 años en Asunción y tengo un grato recuerdo de la ciudad y de sus habitantes. Pero bueno, contestando a Belén, yo creo que es indiscutible que ha habido un avance importante en cuanto al concepto de igualdad en el deporte, sobre todo desde un punto de vista teórico y político. Y sobre todo en la práctica, este avance se ha notado más en el ámbito del deporte de competición y fundamentalmente en el alto rendimiento. Sin embargo, en la práctica deportiva de la población general han sido menores estos avances y además más desiguales, lo que desde mi punto de vista es un hándicap importante por su repercusión en la salud de las mujeres. Es algo que debería de preocuparnos. También es evidente que todavía existen resistencias importantes, sobre todo en las estructuras deportivas, debidas a la persistencia de los estereotipos de género, tanto en el deporte como en la sociedad, en la escuela y también en la familia. Y esto, tenemos que seguir trabajando sobre ello. No obstante, es importante destacar la importancia de las políticas igualitarias que se vienen estableciendo en el deporte, aunque estas todavía no son homogéneas en todos los países, pero ya están dando importantes resultados. Sí que es verdad que hace falta evaluar en mayor medida el impacto de estas políticas en los diferentes ámbitos y niveles del deporte, para conocer lo que da resultado, dónde y cómo, y así poder avanzar más. También creo que es necesario incluir a las mujeres en las estructuras deportivas para que la organización del deporte tenga también la mirada de ellas y se puedan atender las necesidades específicas de las deportistas. Ya hay algunos ejemplos
por lo menos aquí en España, en el Open de Madrid de tenis, se ha nombrado junto a un director una directora, con esta idea de incorporar la visión de las mujeres a las necesidades que realmente tienen las mujeres y que a veces, no por mala intención, pero sí que pasan desapercibidas para los hombres. También es evidente que los éxitos deportivos de las mujeres están obligando a las estructuras deportivas y al personal técnico a considerar las necesidades de las deportistas, pero se necesita más investigación, mayor equilibrio entre los recursos económicos y técnicos y también, digamos, una atención más igualitaria en cuanto al recorrido deportivo de las mujeres. Me parece importante el establecimiento de redes de comunicación y el intercambio de investigación y experiencias entre los países, que está favoreciendo, no cabe duda, los cambios estructurales y técnicos en el deporte. Creo que la Red Iberoamericana, que fue creada en el año 2008, ha generado importantes logros y un bagaje de conocimientos y ha abierto una línea de intercambio y experiencias muy importante en el área geográfica iberoamericana y que no me cabe duda que han mejorado el deporte de la región. Las mujeres en el deporte realmente están transformando la sociedad. Hay ya muchos estudios en esta línea en cuanto a los cambios sociales que están generando las mujeres deportistas y creo que esto debemos de aprovecharlo para invitar a todas las mujeres, a toda la población, a todas las niñas y todas las jóvenes a hacer deporte fundamentalmente para la mejora de su salud. No sé si te he contestado, Belén, suficientemente. Bueno, yo creo que como ha sido una contestación muy amplia que también incorporaba una segunda pregunta que te había realizado sobre cuáles son realmente las políticas que han generado impacto, un impacto transformador y sostenible en el tiempo, un poco ya lo has contestado, pero voy a aprovechar que tú también has sido profesora mía para que todos y todas los que estamos aquí, muchos responsables, casi mayoritariamente hombres, del deporte, a mí me gustaría que tú también les des unas pequeñas recomendaciones cuando hablamos de políticas públicas y de planes de igualdad en el deporte. ¿Qué recomendación podrías dar en este foro, como tantas veces nos has recomendado a nuestros alumnos, en el sentido de poder diseñar políticas públicas eficientes, efectivas y sobre todo sostenibles en el tiempo? Bueno, yo creo que hay un tema muy importante que debemos de tener en cuenta, que todo empieza en la educación. Yo creo que es muy importante que el ámbito educativo se conciencie del principio de igualdad y que este también llegue al ámbito del deporte. Eso tiene que ir unido a políticas gubernamentales que realmente propicien que haya apoyos tanto sociales como materiales como propiamente deportivos y que para que las estructuras cambien y un apoyo legal que permita a las mujeres practicar deporte sin barreras. Creo que eso quizás es lo más importante y yo creo que en esa línea ya están hoy en día la mayoría de los países y de las políticas nacionales. Me consta por mi trayectoria en el ámbito iberoamericano que ha habido un interés muy importante en considerar estos cambios. Bueno, mil gracias, Elida. Si te puedes mantener online, aunque ya sé que es muy tarde en España, porque luego hay, si tenemos tiempo, un pequeño espacio para intervención entre las participantes, pues mucho mejor, pero si no, pues te agradecemos tu participación. A continuación, toma la palabra, bueno, interviene con nosotros, un aplauso. A continuación, no sé si puedo, muy bien. A continuación va a intervenir Marisa Santana, que es la presidenta del Instituto de Mediación Deportiva, y una pequeña rectificación sobre el programa que ponía participación, ha sido el Google seguro que nos ha jugado una mala pasada, porque es
Instituto de Mediación Deportiva y Pacificación. Marisa, un gusto tenerte, gracias. Se te ve estupenda. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿me escucháis, no? Sí, bueno, sí, perfectamente, Marisa. Bueno, para nosotros la herramienta que Marisa va a compartir con nosotros creemos que es una herramienta valiosísima y en muchos ámbitos no muy conocida a la hora de la resolución de conflictos y la mediación, y que entendemos que en el ámbito en el que nos encontramos puede ser una herramienta muy valiosa. En ese sentido, te quería preguntar, Marisa, desde la mediación, como experta internacional que eres en mediación deportiva, ¿cómo puede este mecanismo contribuir a la prevención y la gestión de conflictos en contextos de violencia, de desigualdad o de discriminación en el deporte? Gracias, Marisa. Bueno, pues nada, muchas gracias, Belén. Buenas tardes a vosotros y buenas noches desde España, como dijo Élida. Estoy también aquí en Madrid. Bueno, muchas gracias al comité, tengo que decirlo, organizador, el Ministerio de Deportes, por la convocatoria y, por supuesto, al Consejo Iberoamericano del Deporte por esta invitación a este foro, ¿no? Felicidades por el éxito del mismo y, Belén, gracias también a ti por este canal intermedio, ¿no? Para mí es un placer poder participar y transferir conocimiento, ¿no?, en esta materia que, como bien dice Belén, yo creo que ya estamos en un punto en el que estamos avanzando muchísimo, ¿no? Como a tus preguntas, también quiero comentarte, ¿no? Primero, una idea clave, ¿vale? Vamos a pensar en conflictos. Para hablar de mediación hay que pensar en conflictos. Entonces, bueno, pensar una cosa, ¿no? Os invito. El conflicto no es el problema, ¿bien? El problema es cómo lo gestionamos, cómo estamos educados para resolverlos. Cuando hablamos de violencia, desigualdad o discriminación, como tú me preguntas, Belén, el problema, insisto, no es que estemos ante situaciones puntuales también, por otro lado, ¿no?, sino ante dinámicas que requieren una respuesta diferente, ¿no?, más preventiva. De ahí la mediación preventiva, más estructurada. Yo le llamo, como antes también se ha comentado, se ha hablado del 360, yo hablo de mediación 360. ¿Por qué hablo de esto? Desde mi experiencia, ¿bien? Ya lo hemos dicho, la mediación deportiva no se puede entender solamente cuando el conflicto es visible, ¿no?, sino hay que entenderlo, y así contestándote, como un instrumento estructural dentro de los sistemas de gobernanza del deporte. Hemos dicho que cuando hablamos de violencia estamos hablando ante dinámicas complejas, ¿bien?, que requieren una respuesta preventiva. En primer lugar, cuando yo hablo de mediación 360, estoy hablando de 3 planos, ¿bien? La mediación aporta valor en 3 planos. En primer lugar, en la prevención. En segundo lugar, sería en la gestión y después en la transformación. Cuando hablo de prevención, porque introduce cultura del diálogo, permite detectar tensiones antes de que escalen. Cuando yo hablo de de gestión, estoy ofreciendo espacios seguros, que antes se ha comentado también, donde las partes que tienen los conflictos puedan ser escuchadas, ¿no?, sin ningún tipo de confrontación. Y en tercer lugar, en la transformación, porque no solo en una mediación, en ese espacio de diálogo, no solo se resuelve el conflicto, sino que se mejoran las relaciones y se fortalece toda la organización, ¿no? Como tengo aquí puesto el tiempo, pues voy bien, entonces para que lo penséis todo mejor, ¿no? Pensar muy rápidamente en un equipo donde una jugadora, por ejemplo, empieza a sentirse desplazada o tratada de forma desigual, ¿no?, respecto a sus compañeros, ya sea por razones de género, rendimiento o bueno, cualquier otra circunstancia. Si esa situación no se aborda, puede derivar en conflicto con el cuerpo técnico, aislamiento dentro del grupo o incluso a veces abandono deportivo. Cuando estamos hablando de mediación preventiva, permite intervenir generando un espacio seguro. Hasta ahí, de acuerdo, pero donde se puedan expresar todas las partes, jugadora, entrenador, club, identificar qué está ocurriendo realmente y reconducir la situación antes de que escale, ¿no?, o se convierta en un conflicto mayor. A ver, esto parece muy bonito, esto es un trabajo de educación, ¿no?, como se ha repetido aquí ya. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? El verdadero impacto se produce cuando la mediación se integra en sistemas de gestión del conflicto dentro de las organizaciones.
La mediación, pensemos, no sustituye a la norma, sino que la complementa. Ojo, y la hace más eficaz, ¿no? En definitiva, yo creo que el reto, creo y estoy convencida, no es evitarlo el conflicto, sino saber gestionarlo, ¿no? Y empiezo por lo que comentábamos al principio, sin generar más desigualdad, más violencia o más exclusión, ¿no? De ahí por ello creo que la mediación es una pieza clave para construir entornos más seguros, ¿no? Como que es lo que se está tratando aquí. Belén, yo creo que te he contestado. Podríamos estar, como bien sabes, hablando mucho más tiempo de todo esto. Bueno, os confieso que Marisa también fue profesora mía y nos ha dado ahora una clase ejemplar y además muy interesante. Lo que pasa que sí que por un tema de agenda voy a reducir un poco los espacios. A las 2 os di instrucciones para que fuese una primera, por si acaso no hay tiempo, una repregunta, pero bueno, te lo agradezco, Marisa. Podíamos estar hablando mucho tiempo. Marisa está trabajando también con el Gobierno de México y el Comité Olímpico y con muchos países de aquí, y yo creo que es una herramienta poderosísima que cuando hablamos de problemáticas vinculadas a género, vinculadas a conflictos, a violencias, etcétera, es un mecanismo por explorar que tiene un gran campo en nuestra región. Mil gracias, Marisa, y seguimos. Si continúas y hay tiempo, volveremos, pero si no, me ha encantado tu intervención. Muchas gracias. Bueno, y ahora volvemos con el panel que tenemos aquí en sala. Perdonad, pero ha habido esa pequeña modificación. Bueno, me vais a permitir que, si me deja aquí, me vais a permitir que presente a alguien que no necesita presentación, que es nuestra querida ministra de Deportes de Chile. Es deportista olímpica y bueno, lo digo con especial entusiasmo porque Natalia nos conocemos desde hace muchos años, porque también Natalia ha venido a España muchas veces, ha entrenado en los programas de cooperación que teníamos con Chile, y la verdad que para las mujeres que venimos del mundo del deporte, tener una superdeportista como eres tú, con toda tu trayectoria, ocupando un puesto de alta responsabilidad, la verdad que nos congratula, y por supuesto a tu servicio para todo. Precisamente, Natalia, te quería preguntar, que recién has asumido este cargo de altísima responsabilidad, ¿en qué medida consideras que tu experiencia como deportista olímpica y en todo tu recorrido y en el alto rendimiento está influyendo o va a influir en la forma en que afrontas este desafío, ¿no? Y ejerces tu responsabilidad, y cómo ejerces tu responsabilidad al frente del Ministerio de Deportes de Chile? Gracias. Hola Belén, muchísimas gracias. Que llevamos horas de concentración, así que les pido un poquito de paciencia, pero creo que este es un tema muy relevante. Yo creo que voy a partir de un hecho que creo que estamos fallando en algo, porque todos estamos convencidos que el deporte transforma al ser humano, en especial a la mujer. Ese es mi caso. El deporte me entregó los valores necesarios para yo hoy día estar en esta situación. No me lo entregó la universidad, ¿no es cierto? Me lo entregó el deporte de alto rendimiento. Entonces todos consensuamos en este espacio que el deporte forma líderes y sobre todo le entrega las herramientas necesarias para equiparar la cancha para las mujeres. Ahora bien, los números develan de que estamos haciendo algo mal. ¿Por qué? Voy a hablar un poco de Chile. Al nivel de sedentarismo en mi país y el nivel de inactividad física va desde entre un 70 y un 80% de la población. Quiere decir que si el deporte tiene un poder tan transformador para el ser humano, ya sea para la mujer sobre todo, y en mi caso me ha entregado absolutamente todo lo que tengo, incluso la capacidad de ser una buena madre, con esa fuerza te lo digo, el deporte me entregó la capacidad de ser una buena madre. No le estamos entregando esa tremenda herramienta a todas las personas. Y esa es mi máxima convicción. Convertir el Ministerio del Deporte no solamente en el Ministerio de Alto Rendimiento y en el Ministerio que organiza grandes eventos deportivos y en el Ministerio que da y financia a los deportistas, a los cuales yo pertenezco y a los cuales también es una parte importante, pero no es la única. ¿Qué pasa con el 80% de los chilenos que son inactivos?
¿quién se preocupa de ellos? Y eso es lo que me ha entregado el deporte de alto rendimiento. Al estar en todos los espacios, al estar en la cancha, al dejar todo por el deporte, al vivir el alto rendimiento, al estar en cuatro Juegos Olímpicos, en haber vivido una sanción deportiva, volver siendo mamá, ir a la televisión, ganar un programa de cocina y volver a competir. O sea, tengo para contarles muchas historias entretenidas, pero eso me ha formado y todo lo que he logrado ha sido por los valores del deporte. Pero tenemos que reflexionar en por qué no llegamos a todas las personas. Ese es mi punto, yo lo quiero poner acá sobre la mesa. Juan Pablo hablaba de inclusión. Las personas con discapacidad, ya sea intelectual o física, estamos hablando de un 20% de la población. Ahí estamos llegando aún peor, pero a nivel general no llevamos. No somos capaces, como ministros del deporte, como secretarios o como directores del deporte, de llevar el deporte a todas las personas. Y esa es la reflexión que yo quiero poner sobre la mesa. Que trabajemos en conjunto para preocuparnos de elevar eso, de que la gente se mueva, de que la gente haga deporte, de que la gente camine, de que la gente desarrolle sus habilidades humanas a través del movimiento. Hoy en día está hecha la sociedad para estar inmóviles y sentados. Y eso no solamente tiene impacto físico, tiene impacto social de aislamiento y también tiene un impacto de salud mental. ¿Por qué no ponemos el deporte como una herramienta de transformación social y de solucionador de los problemas? Todos lo sabemos, pero no estamos logrando llegar a todas las personas. Eso era lo que quería compartir. Gracias. Bueno, esta es una pregunta realmente retadora que casi me atrevería a poderla exponer a nuestros compañeros y nuestras compañeras en el auditorium, porque me parece que es un poco el kit de la cuestión y bueno, es un desafío que en tu nueva responsabilidad como ministra me imagino que abordarás en primera instancia, ¿no? A ver, de todas formas, ¿tú crees que como mujer, el hecho de ser mujer y el hecho de tener esa visión del conjunto y de las deficiencias también imprime un cierto carácter, una cierta manera de gobierno, de gobernanza distinta? Yo creo que sí. Yo creo que el hecho de ser mujer indiscutiblemente trae una visión distinta, lo cual creo que es positivo. Creo que nutrirnos de visiones distintas nos hace crecer. En mi caso, la única diferencia que yo sentí en el deporte, yo vengo de un deporte de fuerza, yo he sido lanzadora de bala por los últimos 22 años de mi vida y es un deporte donde la mujer se pone muy fuerte. Les voy a dar un ejemplo muy concreto para que puedan evaluar mi mejor marca en press banca o pectorales, 180 kilos, o sea, realmente me tuve que convertir en una mujer muy fuerte, pero eso se tiene que transmitir a una visión femenina del liderazgo. Y donde yo lo vi concretado es cuando fui mamá. Yo tengo un hijo de 5 años y ahí me di cuenta de que la mujer tiene una característica distinta, no mejor ni peor. Yo creo que somos complementarios y necesitamos siempre trabajar en equipo, pero sí una posición de poder hacer muchas cosas a la vez y de preocuparnos de muchos detalles que uno ve como madre de familia o como cuidadora que a veces otros no ven. Y creo que eso me ha permitido en esta posición de liderazgo preocuparse como una madre de familia y como una cuidadora desde ese lugar de la preocupación del humano al centro, que es un poquito diferenciador, pero que no es mejor ni peor que un liderazgo masculino. Bueno, pues muchísimas gracias, Natalia. Tienes un gran reto y desafío, pero estamos seguras que con toda tu fortaleza y la energía con que nos los transmites, estarás encantada de abordar esos desafíos en tu nueva andadura al frente del Ministerio de Deportes de Chile. Y me permitiréis que ahora presente a Silvia, a ver si me deja, perfecto, Silvia Patiño, secretaria ejecutiva de la Agencia Nacional Antidopaje de Paraguay. Gracias. Silvia. Bueno, Silvia también ha sido deportista, de alto nivel y ha desarrollado una trayectoria ascendente en la administración pública, primero en el ámbito deportivo y luego directamente en la gestión deportiva.
Pero bueno, como también el mundo del dopaje, y además tenemos aquí una buena representación de representantes de organizaciones de lucha antidopaje, me gustaría que nos comentases, que nos aportases tu visión de cómo fortalecer, desde la lucha contra el dopaje, cómo fortalecer una cultura de integridad y juego limpio entre las nuevas generaciones, y hacia dónde deberían orientarse prioritariamente los recursos y las políticas públicas para lograrlo. Bueno, muchísimas gracias. Ahí es nada, es fácil, la pregunta era fácil. No, para nada. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrada de participar aquí con grandes mujeres que la mayoría las conozco. Y bueno, ya muchas tengo el placer de conocer hoy. También, bueno, me encanta poder conocerte también, ministra, porque según estuve escuchando también fuiste atleta, bueno, muy conocida también. Así que tenemos un perfil parecido en diferentes deportes, pero bueno, que celebro tu designación y muchos éxitos. Bueno, yendo un poco a la pregunta muy importante, me gustaría mencionar que si bien yo estuve por mucho tiempo en la Secretaría de Deportes y realmente mi designación al frente de esta agencia, de esta nueva institución que pasa a ser independiente y se desprende de la Secretaría Nacional de Deportes, es muy reciente. No obstante, como atleta, como ex atleta de alto rendimiento, puedo hablarles también desde un doble rol, entonces creo que eso fortalece un poquito más. Yo creo que la lucha contra el dopaje no es solamente una herramienta de control, sino es una herramienta sobre todo educacional y cultural. Si nosotros queremos realmente instalar una cultura de integridad y del respeto al juego limpio, tenemos que partir desde las bases, ayudar y tomar conciencia en cuanto a la educación. ¿Y qué necesitamos para ello? Yo considero que las prioridades son 3, las más importantes, si bien hay muchas más. La primera sería poder educar, trabajar de cerca con todas las federaciones deportivas nacionales para poder llegar a la mayor cantidad de atletas, como haciendo capacitaciones obligatorias en las escuelas deportivas, en los clubes, en las academias, sea cual sea el espacio en cuanto al ecosistema deportivo en su totalidad. También la siguiente prioridad que yo considero muy importante es el acompañamiento, digamos, a los entrenadores y a las familias, porque realmente ellos son los primeros formadores. Si nosotros no llegamos a las familias y a los entrenadores, el personal de apoyo en general, va a ser difícil que el mensaje llegue correctamente. Y la tercera prioridad, considero yo, es invertir en políticas públicas de prevención. Está bien, nosotros tenemos que hacer controles, pero tenemos que centrarnos en la prevención sobre todo, ¿verdad? ¿Con qué? Invirtiendo recursos prioritarios en campañas, en herramientas pedagógicas, materiales pedagógicos y sobre todo una presencia territorial fuerte. Yendo un poco de la mano con la preocupación y con la reflexión, muy importante por cierto que nos mencionó la ministra de Deportes de Chile, va también de la mano porque así como el deporte tiene que llegar a todo, digamos, a la mayor cantidad de personas posible, la educación y la prevención, tratar de instalar la cultura, la integridad del juego limpio, también tiene que llegar a la mayor cantidad de atletas posible, con prevención, con educación, para poder así fortalecer la integridad realmente y que podamos decir que los atletas están en pleno conocimiento. Bueno, mil gracias. Bueno, un aplauso. Muchas gracias, Silvia. Está claro que hay mecanismos y hay palabras que se repiten, que son los valores, es la educación, es la prevención. Yo creo que ahí estamos todos muy alineados, pero me vas a permitir que por tiempo que ya me están haciendo unos gestos y sí que quiero dar la palabra, si me lo permitís, a Lombi bueno, seguro que no lo voy a decir bien, pero bueno, Movin Mawagua, bueno, aunque está haciendo esfuerzos por aprender el español, hoy no es el día, así que os ruego que el que no hable inglés puede ponerse los auriculares. Lombi es la directora general del Observatorio Global del Deporte, que se encuentra en Lausana y con quien el Consejo Iberoamericano tenemos una amplia historia de cooperación a través de un programa, de un memorándum entre estas instituciones.
Y aunque la intervención de Lombi mañana va a entrar más en detalle de todo el trabajo que se está haciendo conjuntamente, sí que me gustaría, Lombi, desde esta posición más global de todo el trabajo que estáis haciendo en el observatorio, a partir de los datos comparados a nivel internacional, ¿qué diferencias significativas observas en las políticas y programas de igualdad de género en el deporte en las distintas regiones del mundo, si se pueden definir? Así un primer mapeo que nos puedas compartir. Thank you, Belen, and thank you for the opportunity to be here. A great honor to join all of you. From the view we have at the Global Observatory, an exercise we've undertaken is mapping the legislation and policies that different countries have that focus on the aims of gender equality generally, and more importantly, gender equality connected to sport. And we're looking at 3 elements: sport, physical education, and physical activity. And we see a very strong development in the region in terms of establishing legislation for gender equality and also developing policies. Where we see a significant opportunity or room for further action is in translating the policies into tangible actions and moving them to the stage where they can be systematically implemented. We also see the chance to cover more thematic areas as relates to gender equality. For example, there's a lot of focus around representation in leadership positions and decision making, for example, administration and coaching, but there is still room to go ahead and cover topics like media representation, visibility, questions around employability, the careers that women can have. And one area that is coming along as a good development is a focus on harassment and abuse, and not only in terms of policy, but I think even as a region through the Santiago Declaration, we see a very strong commitment to that. However, there is still much action needed to now have national level policy that's specific and legislation on gender-based violence or harassment and abuse that particularly addresses the context of sport. Muy bien, muchas gracias, Lombi. Bueno, Lombi ha hecho referencia a la Declaración de Santiago por la Igualdad de Género en el Deporte, que suscribimos también en Chile en el año 2023 y que de alguna manera es un código ético, es un código que nos marca pues, una línea de trabajo convergente, pero también es un llamado a la acción. Y bueno, me alegro mucho que Lombi lo haya traído porque para nosotros en el seno del Consejo Iberoamericano y de CONSUDE también esta declaración, que además animo a suscribir a otras entidades que no lo han hecho, pero bueno, en definitiva es un llamado a la movilización y bueno, me encanta que haya sido Lombi la que nos lo haya recordado. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, Leticia, pero si puedo hacer alguna pregunta más, me imagino que no hay problema. Bueno, continúo porque no me dice nada, estaba atenta. Y en ese sentido, Lombi, también un poco te hago la misma pregunta que le he hecho a Elida. Tenemos aquí las grandes autoridades del deporte y de organizaciones internacionales. Y en ese sentido, ¿qué llamado harías para impulsar políticas de igualdad de género que sean realmente efectivas, que sean sostenibles y que verdaderamente cambien y transformen el deporte? We have to start with what we have in terms of power, in terms of influence, and in terms of the energy and vision.
And what we have is legislative power, the members of parliament, you've got policy-making power as heads of ministries, and we've got the power to allocate resources for oversight and to drive the vision. So we have to start with that. And we have to ensure that we are playing our role. And secondly, we have to leverage the structures and institutions we have to mobilize the knowledge and data that can help us be even more efficient with working with the resources that we currently have. As often there's a looking to the future of when we have resources, we'll do this. When we have time, we will do this. But I want us to look at the present of what resources can we utilize right away. And we also have to look at the current space that we have in terms of legislative space, in terms of leadership rooms, leadership structures, leadership processes, and to ensure that we can make sure we have the more women involved. Already, I think when we gather at gatherings like this from the observatory, what we see is really strong delegations that are highly dominated by very capable, highly driven men. Would also like to see a lot of women involved in these responsibilities and processes. It's very similar with what we see in other spaces. So we want to see a change there in terms of investment in capacity and drawing those connections across sport to other ministries, other spaces of action. And we see that when addressing gender-based violence, for example, or when you address harassment and abuse, you can leverage existing legislation to apply it to the sports space. But that will begin with the sports actors reaching out and connecting with the other ministries and other stakeholders. So that is what we would really create, that embedding of what we want to see in sport, but getting the strong backing of other sectors as well and other actors, and to think really long term, even as we begin to establish, including the monitoring and evaluation actions and frameworks, and to continue to invest in that as well. Thank you. Muchas gracias, Lombi. Bueno, hemos tomado buena nota, son muchos deberes los que nos pones, pero bueno, está en la lista de compromisos para el futuro. Bueno, ya estamos finalizando y sí que quiero aprovechar también este foro de lujo que tenemos entre nosotros para preguntarte. Me gustaría, Montserrat, que me dijeses, cuando hablábamos de valores, del poder transformador, estamos hablando de la inclusión, la integridad en el deporte. ¿Qué herramientas tú entiendes? Nos ha comentado Natalia la situación que viven o cómo ella afronta su política en Chile. ¿Qué herramientas tú crees que son las más prácticas y las más efectivas para poder desarrollar ese verdadero potencial del deporte como herramienta transformadora del futuro de la sociedad? Creo que solamente hay una herramienta y es la educación. No hay forma de realizar procesos de inclusión sin educación. No hay forma. De hecho, en temas de discriminación, racismo, xenofobia, homofobia, machismo que tenemos en el fútbol actualmente, abrimos un montón de expedientes disciplinarios y ponemos un montón de sanciones que claramente demuestran de que no funcionan. O sea, hoy cobrar multas, cerrar tribunas, suspender a jugadores de campo de juego no están dando los resultados que nos encantarían tener en términos de disminución de estos actos. También tenemos que ser sinceros. En el caso de la discriminación es un problema social que se ve reflejada o que afecta el deporte, en este caso el fútbol en particular, y es donde las personas que hacen discriminación van y tienen un foro espectacular para dar visibilidad a estas conductas impropias. Ahora, después de muchísimos estudios y de muchísima inversión, la única forma de lograr disminuir eso es educando. Y es lo mismo cuando hablamos de la mujer en el deporte. Si no le decimos a los hombres de que tienen por qué la mujer es importante dentro de un foro de discusión, y como bien dijo la ministra,
las mujeres complementamos a los hombres y los hombres complementan a las mujeres. Es imposible hacer un equipo de administración sin hombres y mujeres, y sobre todo porque las mujeres tenemos justamente esta multifunción. Somos mamás, somos hermanas, somos esposas, también somos profesionales en nuestros tiempos libres, pero realmente la única forma de lograr que incluir es educando, y es educando desde muy pequeños. Me cortaron el micrófono. Y como bien dijo la ministra, es súper llamativo. Nosotros hoy dentro del centro comunitario hicimos un estudio médico, tenemos 80% de obesidad. O sea, la obesidad infantil es algo que es preocupante y que llama mucho la atención, pero también está demostrado que en los colegios en la región tienen entre 1 y 2 horas de actividad física por semana, y eso no es suficiente para reducir la obesidad dentro de los niños. Entonces, todo nos conlleva a que la única plataforma válida para realmente hacer un cambio es con la educación en valores, en educación de la importancia del deporte, educación a los pares de los ministros para entender que $1 invertido en deporte ahorra 4 o 5 en salud, dependiendo de qué deporte estamos hablando. Que $1 invertido en deporte ahorra entre 5 y 7 en educación. Y así podemos contar un montón de estadísticas que demuestran que el dinero invertido en deporte, y que el deporte es educación, que el deporte es valor, que el deporte es salud, realmente es el mejor dinero que puede invertir un gobierno para tener una población más sana y más educada en valores, que es lo único que no puede ser reemplazado por la inteligencia artificial. Absolutamente, bravísimo. Bueno, os dais cuenta que hace referencia a Montserrat, a valores, a la lucha contra la discriminación, la xenofobia, la violencia, que son temas que también abordamos en la agenda del Consejo Iberoamericano del Deporte. Habla de la educación física, yo me imagino que Domingo, Mónica y todos los presentes están aquí moviéndose en las sillas, porque también es un tema que nosotros hemos identificado con la necesidad de impulsar políticas convergentes entre la educación física y el deporte, y está clave que la educación es la clave del éxito. En ese mismo sentido, también te devuelvo la pregunta, Natalia, porque sientes esas falencias, esas debilidades del sistema deportivo, y probablemente tú tengas en tu cabeza también tus propias herramientas y tus propios recursos para poder invertir ese proceso. ¿Cómo lo vivencias y cómo lo planteas desde dentro de un ministerio donde tienes un poder ejecutivo para desarrollar esos programas y esas políticas? Creo que la política pública tiene que apuntar hacia bajar la barrera de acceso al movimiento. Esa es la lógica que estamos implementando. Es cómo nosotros hacemos más fácil, más cerca o más práctico o más accesible acceder a un recinto deportivo, a un profesor, a una clase, a un espacio donde pueda caminar, y esa es la lógica. Y como los recursos son limitados, y ese es el punto que a todos acá nos compete, yo creo que una de las visiones que nosotros estamos haciendo en el Ministerio del Deporte es desarrollar una división exclusiva de ciencia, innovación, tecnología e inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque creemos que democratizando el acceso a la información, que es lo mismo que la educación, podremos equiparar la cancha y hacer que todos tengan al menos la información necesaria para tener acceso a espacios deportivos, profesores, etc. Si las soluciones pensamos en más recursos públicos, nos estamos disparando en nuestros propios pies, porque en algún minuto no vamos a tener financiamiento para financiar todos los talleres, todos los controles, todos los torneos, todos los viajes. No es viable. Entonces nosotros estamos tratando de crear una política pública que converja la empresa privada, que converja la innovación, la tecnología y también la investigación científica, para tener decisiones prácticas y que sean duraderas en el tiempo.
Y una de las soluciones que vamos a implementar y que creemos que es más eficiente es democratizar la información de acceso a clases, recintos, ya sea tanto públicas como privadas, porque nos dimos cuenta que muchas veces lo que falta es falta de articulación y simplemente falta de información, que solo unos pocos saben dónde ir, solo unos pocos saben a quién pedir los recursos y solo unos pocos tienen el contacto. ¿Qué pasa si hay una plataforma donde democratiza el acceso a dónde puede ir mi hijo a jugar en una plaza, dónde puede ir mi hijo a jugar o a practicar algún deporte? Eso estamos desarrollando y creemos que la tecnología hoy día es una herramienta que tiene que facilitar la vida real y el movimiento. Bueno, pues mil gracias y bueno, no recibo ninguna instrucción, pero voy a ser fiel al horario, así que me vais a permitir que para cerrar este bloque quisiera subrayar una idea clave. La igualdad de género en el deporte no es una agenda solo de mujeres, es una responsabilidad compartida y un trabajo colectivo que involucra activamente a mujeres, a hombres, a liderazgos institucionales, federaciones, entrenadoras, entrenadores, dirigentes, educadores y a toda la comunidad miembro del ecosistema deportivo. Gracias a las panelistas presentes y online por su liderazgo y por su generosidad. Gracias a las autoridades y a todos los hombres y mujeres presentes por ser parte de este compromiso. Y gracias a Paraguay por ofrecer este espacio para seguir transformando juntos y juntas el futuro del deporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén, por moderar este espacio, también a las autoridades por acompañarnos. Estamos llegando al momento final, pero tenemos un último espacio porque en instantes tendremos la presencia del excelentísimo presidente de la República, Santiago Peña, quien estará dando las palabras de cierre a este gran evento, Cumbre del Deporte Asunción 2026. En minutos retomamos para el gran cierre de esta Cumbre del Deporte. Muchas gracias.
the shoes now. I'll be there before I'm without you now. Realizing I'm addicted to you now. Come right in, baby, relax and cool down. What you saying? Hit me back, what's the move now? In my brain, no one else is just you now. Let me love you the way that I do now. I never knew how. If we had the chance and the time to spend, would you do it again? Would you do it again? Was it too much? Was it too much? Now you're calling your friends cause I'm gone again. When I'm back around, would you do it again? Was it too much? Was it too much? Was it too much? Am I doing too much? Do you understand my slang and get my sense of humour? When your girlfriends tell you I've been fucking around, would you believe me if I told you that they're lying and that's just a rumour? Send you my personal driver, man, this ain't just a Uber. You know it's serious when you stay at mine and bring a toothbrush. Extra panties in your bag and some makeup removers. You know I'm hardly on my own cause I stay with the shooters. She call me daddy, she got issues, I am not a father. Hop off the boat and take the jet, leave the yacht at the harbour. She injecting with a Zempic tryna stop her hunger. I went before you came so I could fuck you longer. S650 chauffeur driven, just type your address in. Pack your bag and we can board the next flight, we could check in. Make sure you check that you ain't got your antidepressants before I fly you out again and you make me regret it. Set time, pour it up, and take one up to the head, top down, almost crash, cause I'm looking at your tears, back and forth, and you're mad about shit I never said, double test, no reply, but I'm knowing that you read it. What you saying, hit me back, what's the move now? In my brain, no one else is just you now. Let me love you the way that I do now, I never knew how. If we had the chance and the time to spend, would you do it again, would you do it again? Was it too much? Was it too much? Now you're calling your friends cause I'm gone again. When I'm back around, would you do it again? Was it too much? Was it too much? Was it too much? She woke me up in the middle of the night. She said these killer robots are gonna take over the world. And what are you gonna do about it? And I said nothing, not a damn thing. I said the robots are coming for you, and there's nothing you can do. Robots are coming for you. Circuits burning, red eyes glowing, metal marching, cables showing, voices buzzing in my head. Bow to your new gods, the robot said. Now they're knocking at my front door, scratching claws across the floor. Steel-toed boots and laser beams, it's worse than all my fever dreams. And I said, okay, guess it's Judgment Day. The robots are coming for you, and there's nothing you can do. The robots are coming for you, and there's nothing you
the shadows. Deep in your love, deep in your love, deep in your love. Deep in your love, deep in your love, deep in your love. Wrap your heart around me. You know I'm impatient, so why did you leave me waiting outside the station when it was like -4 degrees and I get what you say. I just really don't wanna hear it right now. Shut off the light once in your life. Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny now. Pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? 'Cause I'm too messy, and then I'm just
Truth is bulletproof, there's no fooling you. I don't dress the same. Me and you say hours yesterday have gone our separate. Left my living fast somewhere in the past, 'cause that's been chasing cars. Turns out open bars lead to broken hearts and going way too far. I know it used to be crazy, I know it used to be fun. You say it used to be wild, I say it used to be young. You tell me time has done changed me, that's fine, I've had a good run. I know it used to be crazy, that's 'cause I used to be young. Take one, pour it out, it's not worth crying about the things you can't erase. Like tattoos and regrets, words I never meant, the ones that got away. Left my living fast somewhere in the past and took another road. Turns out body roads empty out as soon, there's somewhere else to go. I know it used to be crazy, I know it used to be fun. You say it used to be wild, I say I used to be young. You tell me time has done changed me, that's fine, I've had a good run. I know I used to be crazy, that's 'cause I used to be young. I know it used to be crazy, messed up, but God, was it fun? I know it used to be wild, that's 'cause I used to be young. Those wasted nights are not wasted, I remember everyone. I know I used to be crazy, that's 'cause I used to be young. You tell me time has done changed me, that's fine, I've had a good run. I know I used to be crazy, that's 'cause I used to be young. Think about me every night, oh, is that sweet? I guess so. So you can't sleep, baby, I know. Just the me espresso. Move it up, down, left, right, up. Switch it up like Nintendo. So you can't sleep, baby, I know. That's the me espresso. I
and stealing the show. Tell me if I'm crazy or if you feel it too. Standing on the edge of something I can't undo. I've been holding back, but I'm running out of time. Give me one good reason not to make you mine. Tell me if I'm crazy or if you feel it too. Standing on the edge of something I can't undo. I've been holding back, but I'm running out of time. Give me one good reason not to make you mine. Dancing around this for so long now. Every little sign I give you, play it down. But tonight I swear I caught you looking twice. Maybe we've been waiting to break the ice. Tell me if I'm crazy or if you feel it too. Standing on the edge of something I can't undo. I've been holding back, but I'm running out of time. Give me one good reason not to make you mine. Tell me if I'm crazy or if you feel it too. Standing on the edge of something I can't undo. I've been holding back, but I'm running out of time. Give me one good reason not to make you mine. Need a love who won't desert me, the kind of love who never hurt me, even if I'm not your dream come true. We can sail the storm together, make it through any weather. We can find a way to make it through. Now that I've found you, baby, you came along and saved me. Had to go through hell to get to you. Power through the course of time. Savor every step we climb. Truth be told, I'd spend it all with you. Truth be told.
till January. This is our place, we made the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Having only 20 seconds, 20 years. Can I go where you go? Can we always be this close? Forever and ever and on. Take me out and take me home. You're my lover. We could let our friends crash in the living room. This is our place, we made the call. And I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you. I've loved you 3 summers now, honey, but I want them all. Can I go where you go? Can we always be this close? Forever and ever and on. Take me out and take me home. Forever and ever, you're my lover. Ladies and gentlemen, will you please stand? With every guitar string scar on my hand, I take this magnetic force of a man to be my lover. My heart's been borrowed and yours has been blue. All's well that ends well to end up with you. Swear to be over dramatic and true to my lover. And you'll say all your dirtiest jokes for me. And at every table, I'll save you a seat. Lover, can I go where you go? Can we always be this close? Forever and ever and on. Take me out and take me home. Forever and ever, you're my oh, you're my lover. This is another love song, baby. It's my way of putting feelings out. All the traffic in my head's gone crazy. I'm gonna trust my heart right now. And if it's better to bet on us, then I double down. And if we end up in bed, and to put the covers out. And if I'm wrong, I just bury my head deep on the ground. I gotta know, are you feeling the rush? If so, then I think I know what's going on. Now we're falling in love, say yes or no. Yes or no, yes or no. Are you thinking about us? If so, then I think I know what's going on. Now we're falling in love, say yes or no. Yes or no, yes or no. Everybody in this club so faded. I'm tripping over getting lost on you. If it forever started out as strangers, I think my ever after just came true. If you can see what I see, then I see what it's about. Where we go higher and higher, but we're not looking down. If it's a dream, that's so tell it when I've been coming round. I gotta know, are you feeling the rush? If so, then I think I know what's going on. Now we're falling in love, say yes or no. Yes or no, yes or no. Are you thinking about us? If so, then I think I know what's going on. Now we're falling in love, say yes or no. Yes or no, yes or no. Something more, but
if so, then I think I know what's going on. Now we're falling in love. Say yes or no, yes or no, yes or no. Are you thinking about us? If so, then I know what's going on. Now we're falling in love. Say yes or no, yes or no, yes or no. I just feel like, ooh, every time I see you, I just, ooh, hey. I feel like starting something. You got my engine running. You got the keys to turn me on and on. You got me accelerated. I wanna celebrate it. Can't nothing take me out my zone. It's on when it feels right. Nothing else matters. Is this real life? Too good to be true. Take me all night. I can feel the passion in your eyes. I'm still in love with you. You know I can't get enough. I love it. You know I can't get enough. You love it. You know I can't get enough. Give me all that. Can't get enough. You know I can't get enough. I love it. You know I can't get enough. You love it. You know I can't get enough. Give me all that. Can't get enough of you. I'm still in love with you, boy. I just feel like every time I see you, it's like, oh, hey. Call the doctor, I don't see nobody but you. Do I still love you, baby? It's the sky blue, blue. Well, the down and he faithful to me too. You know you the reason why they hating on me, boo. Can't get enough. Like, let me get some more. You know when it come to me, he love to do the most. I ain't scared to go. He bought me one of those. Keep him out of business, I ain't trying to post. Like, is it too good to be true? Invitamos a los presentes que vayan ubicándose en sus lugares. Por favor, invitamos a los presentes que vayan ubicándose en sus lugares. Estamos llegando a la parte final de este gran evento. En la brevedad posible, si pueden ubicarse en sus asientos para poder continuar con la Cumbre del Deporte Asunción 2026. Invitamos una vez más a los presentes a ubicarse en sus lugares, a tomar por favor sus asientos. En minutos continuamos con el cierre de esta Cumbre del Deporte Asunción 2026. Estamos llegando a la parte final de esta Cumbre del Deporte Asunción 2026.
Invitamos cordialmente a todos a poder tomar sus asientos. Sí, eso tengo. Señor presidente de la República. Señor. ¿Cómo dice acá? Señor. A la comida por ahí.
Damos la bienvenida al excelentísimo señor presidente de la República, Santiago Peña. Nos acompaña en esta cumbre del deporte Asunción 2026. Lo acompañan también el ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional de Deportes, el señor César Ramírez Caje. Lo acompañan también el presidente honorario del Consejo Iberoamericano del Deporte, Fernando Cáceres. Lo acompaña además el presidente del Consejo Americano del Deporte, Marcos Díaz, y la presidenta del Consejo Sudamericano del Deporte, Natalia Duco. Cabe destacar que esta es la primera ocasión en la cual Paraguay recibe este encuentro, convirtiéndose en un hito que subraya la trayectoria institucional de la Secretaría Nacional de Deportes en la diplomacia deportiva y el compromiso compartido por el gobierno del Paraguay con el desarrollo del deporte en la región. A continuación, escuchamos el mensaje del presidente de la República, Su Excelencia Santiago Peña. Muchas gracias, muy buenas noches, señoras y señores, ministros, secretarios, a las altas autoridades del deporte americano e iberoamericano, a los representantes de organismos internacionales, queridos invitados. Quiero que todos sean pero muy bienvenidos a Asunción, a este lugar que era conocido en las antiguas cédulas reales como madre y nodriza de ciudades, por la cantidad de urbes que fueron fundadas, de expediciones que salieron desde este mismo lugar. El deporte es el corazón de una sociedad más sana, es la cuna de valores universales como la empatía, el respeto y el deseo de ser cada vez mejores. Y es además un puente que deshace las fronteras, sean estas físicas y mentales, y nos proporcionan un espacio común de cooperación y entendimiento. Hoy, Asunción se convierte en la casa del deporte iberoamericano. Para nosotros, albergar ese puente en el que podamos encontrarnos supone una enorme satisfacción. Por primera vez, nuestro país es la sede de la Cumbre del Deporte, un espacio donde el diálogo se transforma en decisiones y donde las ideas se convierten en políticas públicas que impactan en la vida de millones de ciudadanos, en su salud y su bienestar. Decía Nelson Mandela en su famosa frase que el deporte tiene ese enorme poder de transformar el mundo, de inspirar y de unir a las personas. En Paraguay estamos viviendo esto de una forma muy especial en los últimos meses, gracias a nuestra querida albirroja, que después de 16 años vuelve a disputar un mundial. También no podemos dejar de mencionar que el Club Olimpia, el único club que ganó 3 veces la Copa Libertadores, es el nuevo campeón. Así que eso al margen, ¿verdad? En Paraguay estamos
de vuelta, muy pero muy orgullosos del momento que está viviendo el deporte. Por eso el lema que nos convoca este año, integración que transforma el deporte, expresa con claridad el espíritu de este encuentro. Transformando el deporte, transformamos también nuestras sociedades y las convertimos en espacios más colaborativos, más inclusivos, espacios más justos. Estamos convencidos de que el deporte por sí solo tiene un enorme poder, pero cuando ese poder se articula entre naciones, cuando se construye desde la cooperación, la solidaridad y la visión compartida, entonces se convierte en una verdadera herramienta de transformación social y regional. Hoy vivimos un tiempo en el que nuestros países enfrentan desafíos comunes: la inclusión de nuestros jóvenes, la promoción de la igualdad, el acceso equitativo a oportunidades y la necesidad de construir sociedades más saludables y cohesionadas. En esta cumbre abordarán temas que son fundamentales para el presente y el futuro de nuestras sociedades. La promoción de la mujer en el deporte y la construcción de espacios verdaderamente inclusivos ocupan un lugar central en este encuentro. Porque no puede haber desarrollo pleno si no garantizamos igualdad de oportunidades para las mujeres en todos los niveles del ámbito deportivo. No puede haber desarrollo pleno si no aseguramos que el deporte sea accesible para todos, sin distinción. Porque la inclusión es una condición indispensable para que el deporte cumpla su verdadero rol como herramienta de transformación social. En ese contexto, el deporte es una política pública estratégica. Desde Paraguay creemos firmemente en que el deporte es un motor para el desarrollo de una nación. Creemos que el deporte, a través de sus valores y de su lenguaje universal, fomenta la inspiración para la superación personal. Y más allá de los éxitos individuales, creemos que el deporte fortalece la importancia ineludible de trabajar juntos en la búsqueda de éxitos comunes. Por eso, venimos impulsando una agenda que busca ampliar el acceso, fortalecer la infraestructura y acompañar el crecimiento de nuestros atletas. Pero también sabemos que, como el deporte, nadie puede ganar solo, nadie puede avanzar solo. Ningún país lo hace. Esta cumbre es una oportunidad única para plasmar esos valores que el deporte nos ofrece. Es una oportunidad única para fortalecer la integración regional, para compartir experiencias, para aprender unos de otros y sobre todo para construir juntos una hoja de ruta que nos permita proyectar el deporte iberoamericano hacia el futuro. Es una oportunidad para crecer, para inspirarnos mutuamente. Es una oportunidad para ser mejores. Queremos que Asunción 2026 sea recordada como un punto de encuentro, pero sobre todo queremos que sea recordada como un punto de partida. Un punto de partida hacia una mayor cooperación, hacia políticas más innovadoras, hacia un compromiso más profundo entre naciones. Queremos que Asunción 2026 sea un impulso que nunca se detenga. Queridas amigas, queridos amigos, Paraguay los recibe con los brazos abiertos, con su cultura y con su historia, con su hospitalidad siempre presente y con su firme convicción de que el deporte une, inspira, que el deporte tiene ese poder de transformar. Que esta cumbre sea el espacio donde reafirmemos ese compromiso común para alcanzar sociedades más sanas, basadas en los valores universales que nos unen y nos hacen mejores. Que sea el momento en el que como región demos un paso gigante hacia la inclusión y el bienestar de todos nuestros pueblos. Bienvenidos al Paraguay, bienvenidos a la Cumbre del Deporte Asunción 2026. Muchas gracias. Muchísimas gracias, excelentísimo señor presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña. También agradecemos a las autoridades que lo acompañan, al ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional de Deportes, César Ramírez, el presidente honorario del Consejo Iberoamericano del Deporte, Fernando Cáceres, el presidente del Consejo Americano del Deporte, Marcos Díaz, y la presidenta del Consejo Sudamericano del Deporte, Natalia Ducó. De esta manera estamos cerrando esta Cumbre del Deporte Asunción 2026. Invitamos a los representantes acreditados por los países participantes
a subir al escenario para ser parte de este momento que perpetúa la cumbre del deporte en el corazón de América. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su participación en esta cumbre del deporte Asunción 2026. Que tengan un excelente resto de jornada. Don't care about the rest. We like the ocean, medicine, a